Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo €1 diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Radio 4G FM. Ponemos lo que nos gusta. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM os damos la bienvenida una noche más a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Esta noche vamos a hacer el programa mirando atentamente al cielo nocturno. Y si las nubes nos lo permiten, observaremos las mismas luminarias celestes que vieron nuestros antepasados allá por los albores mismos de la civilización. Porque hoy vamos a dedicar la edición de esta noche a la astrología, una de las disciplinas más antiguas de la humanidad. Un saber que, a pesar de las continuas polémicas que ha suscitado, ha influido en innumerables decisiones a lo largo de la historia y ha interesado a grandes personalidades de todas las épocas. Reyes, militares, filósofos, científicos, artistas, psicólogos. Sea ciencia o creencia, arquetipos o superstición, la astrología ha permanecido durante siglos hasta día de hoy y ha formado parte de una manera u otra en nuestras vidas. Para abordar este interesantísimo tema, contaremos con la presencia en el estudio de Vicente Casaña, sin lugar a dudas, uno de los mejores astrólogos de España y de reconocido prestigio en Europa. Además, abriremos las secciones entrando en el taller del pintor de la mano de nuestro compañero Marcos Carrasco para analizar la simbología y claves astrológicas presentes en el famoso cuadro Las Meninas de Velázquez. También tendremos en la sección Casos extraños y extremos a nuestro colaborador Fermín Mayorga, que nos hablará sobre Mosén Jaime Manovel, un clérigo nigromante que, tras haber robado en Zaragoza un libro de magia, fue detenido en el Escorial por haber realizado un ritual en la noche de San Juan de 1590. Nos dejaremos llevar por Juan Ignacio Cuesta y su Zurrón del Caminante, por ermitas, iglesias, basílicas y catedrales para hablar sobre los zodiacos y mensarios medievales. En el filandón hablaremos de la omnipresencia de la astrología en las grandes civilizaciones de la antigüedad, de su evolución, de la persecución que sufrieron los astrólogos en los procesos inquisitoriales acusados de practicar magia y también, por supuesto, de las amplias y constantes críticas, justificadas o no, que ha recibido esta disciplina. En la Biblioteca de Alejandría conversaremos con Gabriel Elorriaga, quien fuera diputado y senador durante 7 legislaturas, que recientemente ha publicado el ensayo El otro mundo, magia, religión y ciencia en el siglo XXI, editado por Glifos Publicaciones. Y terminaremos el programa con los cuentos de Callejo y sus moralejas. Todo ello gracias a Víctor San Román, que nos acompañará a los mandos de la parte técnica. Os recuerdo
que podéis participar a tiempo real en el programa con vuestras preguntas y comentarios mediante 3 vías. En Facebook, a través de nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil es @escobuleros y el hashtag del programa de esta noche es #astrología. O también podéis mandarnos vuestros mensajes a través del WhatsApp al número de Radio 4G 636 689 184. Os lo repito, 636 689 184. Acordaros de poner vuestro nombre en el mensaje. Y bueno, y ya, sin más demora, nos subimos a nuestra particular escóbula voladora para viajar por estrellas y planetas. Así que, queridos amigos, comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. La astrología es el estudio de la posición y el movimiento de los astros, a través de cuya interpretación se pretende conocer el destino de las personas y pronosticar los sucesos terrestres. Esta podría ser una definición más o menos acertada de lo que abarca y pretende este saber arcano. Muchas culturas creyeron en la importancia de la astrología y de ella deriva la astronomía. El legado de los sumerios muestra que la observación del cielo se remonta al año 6000 a.C., aunque los primeros datos no aparecen hasta el 2900 a.C. en las predicciones astrológicas de Sargón el Viejo y en las tablas babilonias de los astrólogos reales. Los caldeos también la practicaron y escribieron las primeras efemérides o tablas astronómicas utilizando las 12 constelaciones primarias que hoy relacionamos con el zodiaco. Y así, igualmente, la practicaron egipcios, griegos y romanos, siendo Ptolomeo, en el siglo II de nuestra era, quien escribió el primer tratado de astrología, el Tetrabiblos. Pero al otro lado del océano también estudiaron las estrellas. Siglos más tarde, los mayas, por ejemplo, cuyos monumentos revelan una orientación precisa con los astros, trazaban cartas astrológicas a los niños de 5 años para decidir por medio de ellas cuál sería su futura ocupación. Con la caída del Imperio Romano, la astrología se fragmentó, al igual que muchos otros ámbitos de la cultura y del saber, y a menudo se mantuvo en secreto por parte de algunos grupos clandestinos ante la presión de la Iglesia Católica. Desde entonces ha vivido momentos de mayor o menor esplendor, en los que grandes pensadores y científicos se interesaron por la viabilidad de la astrología y su inclusión en el pensamiento científico, mientras otros han realizado, severos y continuos ataques por considerarla una superstición medieval. Esta noche, en La Escóbula de la Brújula, hablaremos ampliamente de todo ello junto a nuestro invitado. No os lo perdáis. La Escóbula de la Brújula. Muy buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, compañeros? Bueno, una buena noche
para mirar las estrellas. Marcado por las estrellas. Este programa tiene que triunfar sí o sí. Las predicciones astrológicas dan buenos augurios y además el martes 13 todavía queda un poco lejos. Bueno, a mí el martes 13 me encanta, es una también, fecha... Para mí eso tiene buena suerte. De hecho, ya lo adelanto, ahí presento mi libro, luego lo comentaremos al final. También, o sea, para que veas. Es el día que nació mi hija, con lo cual te puedes imaginar. Pues fíjate, albricias. Albricias, ¿no? Es curioso lo de la astrología porque hay mucha gente que lo considera, pues eso, como algo lejano, en fin, como mucho asociado a los zodiacos o, bueno, pues a esas cartas astrales o a determinadas supersticiones que hay, y no se dan cuenta que muchas veces la propia semana, los días de la semana están basadas en los astros, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, todo tiene que ver con planetas y por lo tanto con la influencia que se pensaba antiguamente que tenían esos planetas, no solo sobre la vida, sino también sobre las circunstancias, la agricultura, sobre la sanación. Antes no se hacía una predicción médica sin consultar a los astros, y es curioso cómo en el pasado era algo totalmente asumido. No olvidemos que la actual astronomía es la antigua astrología, igual que la actual química es la antigua alquimia. Pero cómo con el devenir de los tiempos llega un momento en que algo que estaba totalmente reconocido, algo se convierte en ciencia, que es la astronomía, y luego parece que la astrología la quieren convertir en superstición, incluso algo perseguido por la Inquisición. Es curioso ver ese movimiento, ¿no?, de piezas de ajedrez casi en la historia, de cómo determinadas disciplinas que siempre fueron asumidas como tal, incluso el pensamiento mágico que con la metafísica también. Con la metafísica, ¿no? Ese pensamiento mágico se fue descartando poco a poco, sobre todo a raíz del siglo XVIII, y la astrología, como tantas otras cosas, pues quedó ahí como diciendo, bueno, esto es algo de personas que no tienen un pensamiento científico y que queda relegado a ese pensamiento mágico y casi supersticioso. Yo creo que hoy tenemos además a un invitado de gran categoría que nos irá aclarando algunos de estos temas, pero sobre todo eso, yo creo hacer hincapié en esta primera intervención de que es que muchos astros están ahí relacionados, son la semana, la luna, o sea, la influencia que tiene la luna en cuestiones agrícolas, de siembra, de recogida, de partos, incluso de índices de criminalidad, está totalmente demostrado. Entonces, bueno, pues para que la gente un poco se haga idea de que los astros no están ahí solo de forma decorativa o solo para aprender determinados aspectos astronómicos, sino que también en algunos casos nos pueden influir, yo no digo que severamente, pero sí románticamente. Sí, romántica. Muy buenas noches, don Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Te veía ahí con ganas de apuntar cosas. Es curioso porque, vamos a ver, no me ha dado tiempo por razones que todos conocéis aquí. Recién llegado. Tienes jet lag. O sea, hoy te perdonamos si te duermes en el programa. No tengo demasiado jet lag, no creas. Sino porque cuando te mueves con un uso horario corto, porque te mueves muchos kilómetros y vas de arriba abajo y no de este a oeste, se nota mucho menos. No, es que Jesús ha dicho uno de los elementos para mí fundamentales, que era lo que yo a lo largo del programa intentaré complementar, que es la relación tan increíble que hay entre la situación actual de la astrología, y por eso he hecho también al mezclarlo con otras disciplinas que han pasado a un segundo plano en el mundo occidental, con un fenómeno que es característico de la civilización occidental, aunque luego hayamos contaminado en cierto modo a todo el mundo, que es la cuantificación, la medición de las cosas. O sea, Occidente empieza a separarse del mundo mágico porque empieza a medir la realidad. Entonces, la medición de la realidad, que da cosas luego a cosas tan sorprendentes, por supuesto a la ciencia moderna, pero entre medias a cosas que hoy nos parecerían tan absurdas y tan poco en común, pero que sin embargo están íntimamente relacionados, que irían, no sé, pues desde la contabilidad de doble partida hasta la notación musical o la perspectiva en los cuadros. Entonces, la medición de la realidad, que lo que nos hace diferente, parte de algo esencial, que es la primera civilización en el mundo que lo hace, que es el control obsesivo del tiempo. Los relojes mecánicos. Es la base de la esencia de Occidente. Entonces, esto que es una cosa que empieza lentamente a surgir a partir del siglo XII-XIII, porque hasta el siglo XII-XIII la hora del día no le importaba tanto a la gente. Pero fijaros que los primeros relojes se establecen en las plazas de los pueblos y empiezas a controlar el tiempo y el día. Entonces, eso cambia completamente la forma de pensar y ver el mundo. Pero tiene otro factor que toca de cerca la astrología, que lo ha dicho Jesús de una manera muy curiosa y que él y yo conocemos bien por razones históricas nuestras, que es, por ejemplo, hay un cuento fabuloso de un italiano, se llama La luz en la noche, que toca el caso del reverendo Kirk Aberfoyle. Kirk Aberfoyle, bueno, sería muy largo de contar ahora quién es, pero digamos que él es famoso por un libro que se llama La comunidad secreta de hadas, elfos y faunos. Bueno, sí. Pues este libro tan fabuloso se escribe en una época en la que él se cartea con gente como Hume o como Hobbes. Él vive en el mundo del nacimiento de la ciencia tal y como la conocemos hoy. Pero es que para los primeros científicos, fijaos de quiénes estoy hablando, gente como Kirk Aberfoyle no era algo extraño.
Y es que entonces, digamos que el mundo occidental tenía dos caminos. El que cogió y otro que podía haber cogido perfectamente, que es el que dejó abandonado, que es el que representaba a Kirk de Aberfoyle y, por ejemplo, la astrología o la metafísica. Entonces, ese mundo que queda paralelo no se borró del todo, o sea, sigue ahí. Pero nosotros le hemos apartado porque no conviene a la idea que nos construimos de que las cosas se podían medir y cuantificar siempre, lo cual es un error. Es decir, por eso la gente inteligente en el mundo occidental siempre ha sabido que eso no es así. Pero lo deja guardado como en un cajón porque puede perturbar el orden que se ha construido en los últimos 300 años. Lo que pasa es que ahí habría que hacer la distinción, claro, y luego hablaremos de esa distinción, porque también hay que separar, como tú bien decías, el mundo occidental del mundo oriental. Claro, completamente. Porque el mundo occidental está mucho más rigido, sobre todo por el cientificismo. No, es que es creación nuestra. Claro, y el mundo oriental se vive de otra manera. Pero bueno, ahora dentro de un rato hablaremos de todo ello. Mientras voy a presentar también a nuestro colaborador Fermín Mayorga. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Anda, que menuda se organizaban también en la época de la Inquisición. Hoy vamos a hablar también de ella, un tema que tanto te gusta y te apasiona, pero la verdad es que hay casos a tutiplén, ¿no? Sí, hay mucha persecución contra personas que tenían, por ejemplo, en sus casas pues la clavícula de Salomón, el Ciprianillo, el pequeño Alberto, y que eran detenidos, encerrados en sus cárceles secretas, y no eran condenas muy fuertes las que les ponían, pero quizás las más fuertes fuesen a galeras, ¿no? En algún caso. Joder. En algún caso. Fermín, cuando habla de la clavícula de Salomón se refiere a un libro. Sí, claro. Estoy hablando de los grimorios. Si no consideras una condena fuerte o que te metan en una galera. Estoy hablando de los grimorios, aunque yo clavícula es para meterte en galeras. Claro. Pero digo una cosa, yo creo que hay una parte de la astrología que apenas se toca a veces, ¿no? Y es la parte antropológica, que es donde yo más me centro, es la que más me gusta, ¿no? Que es lo que hoy en día, por ejemplo, aún pervive y se vive en muchísimas sociedades rurales, ¿no? Y donde la astrología está presente en muchísimas fiestas y en muchísimos elementos, ¿no? Quiero recordar, por ejemplo, los conjuraderos, ¿no? De la Iglesia Católica, por ejemplo, que existen en muchísimas iglesias para conjurar pues a los astros para que las grandes plagas de langostas o las tormentas que podían ser muy fuertes contra la población y destruir precisamente por los alimentos, ¿no? De esa comunidad, pues se alejasen, ¿no? Y cómo los sacerdotes salían a esos conjuraderos pues a intentar calmar los astros y intentar calmar la atmósfera, ¿no? O los propios Reyes Magos, ¿no? ¿Quién lo diría? Lo estamos celebrando hoy en día y hay astrología a tutiplén, ¿no? Eran magos. Hay infinidad de temas. Astrólogos. Hay infinidad de temas, la noche de San Juan, hay infinidad de casos que están hoy insertados dentro del pellejo de la sociedad rural y que nos está transmitiendo, sin duda alguna, esa astrología que siempre, no solamente llegó a los eruditos, que suelen ser clérigos en su mayoría, hablamos de países cristianos, lógicamente, pero que también llegaba de alguna forma con estos menesteres a la sociedad rural, ¿no? O la propia luna y esos niños, ¿no? No había que ningún lo cogían. Emperador o rey que no tuviera su astrólogo. Totalmente. Por supuesto, si no ya no merecía ser rey. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar. Dejar que ahora presente a nuestro invitado, a nuestro amigo Vicente Casaña. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a la Escóbula de la Brújula. Muchísimas gracias, un placer total. Bueno, Vicente, eres astrólogo profesional desde 1981, o al menos eso dicen los datos, ¿no? Has sido presidente de Astrólogos del Mediterráneo. Sí es cierto que, bueno, todo tu trabajo se halla constantemente vinculado a los medios de comunicación. Fuiste fundador y director de la revista especializada Urania y posteriormente de Tu Suerte y El Mundo de los Astros. Has escrito y publicado más de 12 libros, entre los que podríamos destacar Crónica Astrológica del siglo XX o El Gran Libro de la Luna, y editas el que sin lugar a dudas es el mejor anuario astrológico del mundo, que se viene publicando sin interrupción desde 1992, tanto en España como en América, ¿no? Bueno, oye, así es. Vicente, nos conocemos de hace años, pero... Ya no digas nada más, David. Nunca... No, bueno, es unas pinceladas, pero nos conocemos de tiempo atrás, porque además trabajamos juntos en la misma editorial que editaba diferentes revistas, ¿no? Pero nunca se me ha ocurrido preguntarte, ¿cómo te metiste en este tinglado de la astrología, sobre todo
porque no sabías tú la que te esperaba. Bueno, pues la cosa empezó por escepticismo. Yo tenía la tierna edad de 15 años, estaba haciendo bachillerato, entonces éramos un pequeño grupo de empollones que sacábamos buenas notas y queríamos ser buenos chicos, pero nos hacíamos preguntas. Eran tiempos de Franco. Qué malo es eso, qué malo es eso. Eran tiempos de Hacerse Franco. preguntas. Y entonces, ¿por qué esto es pecado? Todo era pecado, ¿no? Y entonces, sí, ¿qué pasa con...? Total, que al final conseguimos un guía, que era un cura bastante enrollado, y entonces el señor, pues desde su punto de vista, pues nos intentaba tirar un cable. Un día mi madre encontró un librito que tendría no más de 30 páginas, tamaño bolsillo, y me lo trae y dice, mira, a lo mejor te puede interesar. Hablaba de Acuario, el signo al que pertenezco, y me dejó sorprendido aquello, porque además yo era muy racional, sigo siéndolo. Me parecía que era imposible, ¿no? Pero aquello que yo leía allí tenía bastante que ver conmigo, de manera que yo, como no lo podía creer que por haber nacido un determinado mes y una determinada fecha podía tener cierto carácter, lo tiré a un cajón, pero al cabo de unos días el run run me hizo volver, lo miré y dije, bueno, lo crea o no, me moleste o no, tengo que ver si esto... Y bueno, creía que aquello tenía un pozo de verdad, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a introducirme, y aquello pues fue un bichito que se hizo cada vez más grande dentro de mí y se convirtió en una gran pasión intelectual y espiritual, ¿no? Y me llevó al estudio directo de los astros. Yo creo que la astrología es la madre de todas las ciencias, la madre de todas las religiones, y que nos ha legado... Bueno, la astrología es algo que se descubre, no es algo arbitrario, se descubre porque el ser humano tiene necesidad de sobrevivir, y esa necesidad de supervivencia le hace estudiar sistemáticamente por qué cuando el sol se esconde es de noche y tengo frío, y por qué cuando el sol sale. Y esta verdad, que parece de perogrullo, empezó en ellos a hacer mella y a llevarles a un estudio sistemático de cuando el sol se movía más alto, más bajo, los climas cambiaban, cuando la luna pasaba por determinado punto, y eso les sirvió para saber, para anticipar cuándo pasaban las aves y migraban y podían cazar, cuándo poder recolectar determinados frutos, etcétera. De manera que vieron que los astros verdaderamente marcaban su vida sobre la Tierra, y su vida, su supervivencia, dependía de los movimientos de los astros, ni más ni menos. Y eso es lo que llevó a los primitivos calendarios, a los primitivos cultos astrales, lógicamente, a procesos de momificación en Egipto y un largo etcétera. Y hoy día todavía podríamos decir que el calendario es una de las herramientas más interesantes que la cultura astrológica ha legado a la humanidad. Sobre todo porque es la base de la matemática, que es uno de los elementos esenciales del control del mundo. Es decir, el empezar a darte cuenta que eso tiene que ser reflejado de alguna forma, y esa forma de reflejarlo implica la utilización de números. Totalmente. En números en escalas complejas. Entonces, en una escala que además se sale normalmente lo que es el uso de 1 a 10. O sea, los humanos trabajamos en más de 10 porque tenemos 10 dedos, no tiene más historia. Sí. Entonces, a partir de ahí, es decir, la complejidad de la utilización de los cálculos, de la necesidad de hacer los cálculos, te empieza a complicar mucho la existencia. Pero es que se convierte en un objeto de valor. El que era capaz de saber eso tenía poder en la tribu, porque sabía, como tú lo has explicado genial, cuándo se pusieron las migraciones de los animales, cuándo se podía establecer las mejores fechas de caza o de recolección. Entonces, fíjate que hablamos del mundo preagrícola, pero es que ese mundo preagrícola tenía un nivel de cálculo matemático altísimo. Muy alto, muy alto, y con unos conocimientos espectaculares, porque normalmente se cree que los antepasados eran como medio tontos. No, eran unos genios. Vamos a ver, el tema es que probablemente estamos hablando, Altamira debe tener unos 40.000 años y probablemente estamos hablando de un protozodíaco, ¿no? Es las marcas de Marshak, por ejemplo, que tienen probablemente unos 20.000 años, ya es un primitivo calendario lunar. Y esas observaciones sistemáticas vienen de muchos milenios atrás. Es cierto, como decías en la introducción, David, que la sistematización aparece pues en torno al 3000 a.C. por los pueblos del Tigris y el Éufrates, sumerios, babilonios, acadios y demás, y que efectivamente las tablillas de Sargón el Viejo marcan un punto de inflexión, digamos, histórico, pero es que la prehistoria a mí
amigo tiene muchísima tela, ¿no? Y es ahí donde hay que hurgar, porque verdaderamente esos conocimientos vienen de mucho atrás, de muchísimos miles de años de observación. Y que además, pues bueno, esos conocimientos eran utilizados evidentemente por los reyes, o en este caso yo recuerdo, sería una película creo que de 1981 aproximadamente, que se llama Faraón, no sé si la visteis, en la que hay un momento determinado, el pueblo se empieza a rebelar, se rebelan los trabajadores en general, y el faraón, ayudado evidentemente por su astrólogo o por su mago, pues tiene constancia de que va a haber un eclipse solar. Y de repente lo utiliza. Y utiliza cuando en el momento y a la hora de que se encara al pueblo, a la masa, y levanta sus brazos, es cuando empieza el eclipse. Claro, a partir de ahí ya a ver quién se atrevía a chistar. Eso lo hizo Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, una buena por eso, porque sabía cuándo era un eclipse de sol. Pero bueno, sí que me gustaría, también, por otra parte, para dejar un poquitín libre todo lo que va a ser el programa en el que vamos a hablar de construir, es decir, de conocimientos, me gustaría también hablar un poquitín de todas las críticas que ha habido a lo largo de... Ya no vamos a hablar desde la época, evidentemente, de la Inquisición, sino sobre todo podríamos hablar del último siglo, del siglo XX, cómo y de qué manera han afectado todas esas críticas, todos esos envites por parte sobre todo de los científicos, cómo han afectado a la astrología. Bueno, cero, de ninguna manera, ¿no? Porque todos estos ataques han venido a raíz de unos intereses ocultos que no se mostraban. Yo creo que podríamos poner 3 acontecimientos destacados en ese sentido. Uno sería en 1975, que en Estados Unidos un grupo de 200 y pico científicos firman un manifiesto contra la astrología, que Carl Sagan, precisamente, no un defensor de la astrología, se niega a firmar, y del que luego muchos de los científicos que firmaron se retractaron públicamente, por cierto. Y aquello, por ejemplo, pues venía a raíz de intereses de una revista de Humanist que le interesaba, se lanzaba con un nuevo formato, no sé qué, y entonces querían dar bombo y platillo y buscaron algo que fuera muy vistoso. La astrología, la verdad es que enseguida es publicidad gratis. La prueba es que todo el mundo habla de astrología y de horóscopos en todos los medios, y los medios que creen, los que no creen, los que son pro astrología, los que son anti, pero la astrología está en todo el mundo. Es Hombre, y en las conversaciones de la calle, ¿no? Efectivamente. Conoces a una persona, oye, ¿tú eres Leo? Exacto. Como pretendiendo conocer ya a la personalidad del individuo que acabas de conocer, ¿no? Porque si a una chica le dices, tú eres Virgo, tienes que luego justificarlo. Entonces esto, por ejemplo, era muy interesante. Era una historia interesada nada más, pero sin ningún fundamento, sin ningún criterio, ¿no? Lo que pasa es que sí que hay algunos científicos, algunos, no todos, algunos astrónomos, no todos, algunos eclesiásticos, no todos, que están en contra de la astrología de una manera, digamos, por animadversión visceral, pero con un desconocimiento profundo. Y yo creo que el escepticismo es el escudo de la ignorancia, y es lo que aplica muchísimo esta gente, ¿no? La cuestión es que ese manifiesto en 1990, y os estoy hablando de memoria, había llovido 15 años, y entonces un grupo de aquí, de españoles que querían conseguir notoriedad por otros motivos, entonces van y copian aquel manifiesto del que ya muchos científicos se habían bajado del burro y entonces lo largan a los medios de comunicación y tal y cual, y lo firman, ¿no? Por cierto, uno de los firmantes me llamó meses después pidiéndome disculpas por haber firmado, y que si podíamos hacer una prueba en el instituto en el que él daba clases, que además dirige un observatorio, si podíamos hacer, que hizo mal en firmar algo que desconocía, como yo había rebatido, y lo publicó la revista, muy interesante, porque fue una polémica pública y tal y cual. Y luego otro ataque por el estilo fue el que, bueno, más que un ataque, pues otra de estas polémicas que surgen en torno a la astrología, me parece que fue hace 20 años de esto, serían 1995, si no recuerdo mal.
surge la polémica de si hay un signo número 13, que si los signos no eres un signo, ¿no? Que no. El problema la polémica de Ofiuco, que se ha descubierto un nuevo signo, ahora ya todos los signos se han corrido, ya no eres el signo que creías ser y tal y cual, ¿no? Y esto viene a raíz de una tal Jacqueline Neaton, una astrónoma que hizo una serie para la BBC en Londres, y una serie bastante pretenciosa de astronomía. Pero el problema es que dieron con piedra y aquello no tiraba y nadie les compraba la serie y tal. Entonces buscaron un medio de publicidad gratuita que desde luego lo publicaron desde China hasta San Francisco. Bueno, todo Dios, ¿no? Y entonces la polémica esta surgió absolutamente en todos los medios. Evidentemente era una tontería enorme porque Ofiuco incluso figura en el Atlas Farnesio del siglo II, ya figura esa constelación de Ofiuco. O sea que no es un descubrimiento ni muchísimo menos. Y en fin, y luego esto de vez en cuando vuelve a salir al aire, el nuevo signo del zodíaco y tal y cual, sí, cosas de este tipo. Pero... O el hecho de que hayan desterrado a Plutón, a Plutón como planetoide, ¿no? Bueno, sí, ha rebajado de qué categoría, bajado, ¿no? A Platón también lo ha desterrado de las escuelas también. Pero a Plutón, el problema es que da igual lo que diga el ser humano, nosotros podemos clasificar con nuestra razón, con nuestro intelecto, que es tan limitadito para lo que hay en el... Pensemos que los científicos conocen un 4% de la materia del universo y de las energías del universo. El 96% restante es desconocido totalmente. Entonces, ¿cómo queremos controlar desde la razón todo y analizar todo desde la razón? Si, por ejemplo, los propios ojos, oídos, tienen un límite determinado de gama que captan, ¿no? Un determinado número de colores, una determinada gama de audición. O sea, hay muchísimo en el mundo que es desconocido y, bueno, con respecto a los astros es absolutamente increíble, ¿no? Da igual que el ser humano diga que Plutón es planeta, es planetoide, o sea, lo que sea, sus influjos están ahí, no van a variar. Igual que no varían porque ellos los descubran o no los descubran, o los sistematicen, ¿no? Mucho antes de que la astrología empezase a sistematizarse, condicionaba la vida sobre la Tierra. Y hoy día sigue condicionándola. Lo que pasa es que el orgullo del intelecto, pues siempre quiere relegar a lo que es el mundo de la magia, a lo que es el mundo de se me escapa del control, porque queremos ser los dueños del universo, ¿no? Y entonces todo lo que se nos escapa es peligroso, y yo creo que ese es uno de los problemas que tiene tras de sí la astrología. Uh-huh. Antes de pasar al digamos al apartado ya de las secciones, me niego a pasar una pregunta por alto. Hemos estado hablando de ciencia. El otro gran, digamos, enemigo ha sido la religión, ¿no? Y una de las bazas que esgrimen es el problema del libre albedrío. Sí. Consideran que si nuestro azar, si nuestro futuro está escrito en las estrellas, desaparece el libre albedrío. Sí, ese es otro de los problemas. La astrología es una piedra en el zapato, ¿no? Molesta a muchísimos niveles. Y la Iglesia, especialmente donde empezó a atacarla, era por ahí fundamentalmente, ¿no? ¿Somos libres o estamos determinados? En cualquier caso, son preguntas filosóficas que no se puede responder ni desde la ciencia, ni desde la astrología, ni desde ningún ámbito, porque grandes mentes de todos los tiempos han intentado dilucidar si somos libres, estamos predestinados o no y tal, y esto nadie puede demostrar ni una cosa ni la otra, ¿no? En cualquier caso, la Iglesia siempre ha tenido una postura esquizofrénica respecto a la astrología. Grandes padres de la Iglesia han apoyado a la astrología, Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, muchos papas han sido astrólogos ellos mismos, sí, o han tenido su propio astrólogo, han elegido la hora de la coronación, etcétera. Y en cambio otros pues la han denostado. Y luego hay casos muy clamorosos y de juzgado de guardia, ¿no? Como el cardenal Barberini, que en 1623, falsificando su carta astral y sabiendo la importancia que tenía la carta astral para elegir al Papa, acaba convirtiéndose en Papa Urbano VIII. Y luego es el Papa que acaba condenando a Galileo
por decir que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, ¿no? Hostia, y esto, claro, ¿pero qué me está diciendo? Sabes que hay una frase en Roma, yo estuve en Roma hace muy poquito, y citando más el Panteón de Agripa, además él se encarga por todas las placas de mármol, de bronce y tal. Entonces hay una frase que se popularizó desde entonces que dice: todo aquello que no hicieron los bárbaros lo hicieron los Barberini. ¿Querías apuntar? Bueno, sí quería decir algo, porque la Iglesia se contradice en muchísimos temas con la astrología, ¿no? Por una parte la critica, la persigue agresivamente, y por otro la utiliza, ¿no? Exacto. Sobre todo para sus milagros. Incluso hoy día. Recordemos que muchísimas visiones que dice que se han visto apariciones de vírgenes, por ejemplo, el fenómeno de los 3 soles, famoso fenómeno, que además lo ha utilizado históricamente la Iglesia para justificar lo que ha sido el milagro de la Santísima Trinidad. Cuando este fenómeno salía en el cielo, decía que era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí en España, en varios pueblos, hay documentos donde sacerdotes hicieron creer a las poblaciones que era el milagro de la Santísima Trinidad y era un fenómeno natural, el fenómeno de los 3 soles, no algo que tiene que ver también con el mundo de la astrología, y que a veces pues se utiliza para sacar tajada de ella, ¿no? O sea, la persigo por un lado, pero por otro la utilizo, ¿no? No solamente usarla, sino además usurparla, ¿no? Porque las grandes fiestas religiosas son fiestas en origen paganos, que luego ellos intentan arrimar al ascua a su sardina, ¿no? Sí, todos sabemos que Jesús no nació en la fecha que dicen que nació, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar de todo esto. Dejamos aquí esta pequeña introducción de lo que luego será todo el filandón, y vamos con las secciones. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. El taller del pintor. Bueno, no lo tenemos aquí en el estudio, no ha podido estar aquí con todos nosotros, pero sí que lo tenemos ahí en la línea. Muy buenas noches, compañero Marcos Carrasco. Buenas y astrológicas noches, compañeros, ¿qué tal? Muy bien, echándote de menos por aquí. Aquí oliendo a esencia de trementina y aceite de linaza con las manos manchadas. Es lo que tiene. A comentaros. Claro, ya que estás en el taller del pintor y estás currando como Dios manda, pues bueno, pero hoy seguro que el trabajo que nos vas a traer para esta noche, el análisis de toda esa simbología y de ese famoso cuadro de las Meninas, pues va a estar, bueno, no va a tener nada que ver con tu trabajo de pinceles, pero sí que nos va a sorprender, sobre todo por todas esas claves astrológicas que según muchos expertos aseguran que están ahí en el cuadro. Sí, señor. Bueno, pues antes que nada quería mandar un saludo a Vicente Casaña, que yo lo sigo en todas sus intervenciones en la radio, me parece un experto fabuloso, y de hecho, bueno, casi a punto de preguntarle, oye, ¿qué nos depara a los Tauro para el 2016? Bueno, luego se lo preguntaremos por privado. No, que dan ganas de eso. Bueno, pues nada menos que el cuadro de Las Meninas de Diego Velázquez, pintado en 1656, un enorme cuadro de 3,18 metros por 2,76, que ya en su tiempo, desde que se pintó, pues dejó no una puerta abierta, sino infinitas puertas abiertas a la interpretación, ya que el amigo Velázquez no dejó ni un solo escrito, el puñetero, entre comillas, pues, por así decirlo, como lo hizo Leonardo da Vinci, que hizo páginas y páginas de tratados en los que nos daba pistas de todas sus investigaciones, ¿no? Las Meninas, desde el punto de vista pictórico, es un universo. Podríamos decir que los pintores, en los círculos en que yo me muevo, podríamos ir a ver Las Meninas una y otra vez, y siempre sacas un misterio, una lección. Concretamente, estos numerosos investigadores, arquitectos, críticos de arte que han dado su propia versión, bueno, yo te lo he comentado esta mañana y lo he comentado con Jesús, que había uno que nos ha abierto unas puertas distintas y dando unas claves astrológicas
muy en la línea de lo que es la astrología, ¿no? Es decir, y estamos hablando del catedrático e ingeniero de caminos Ángel del Campo Francés, que publicó en 1978 un sorprendente tratado titulado La magia de las meninas. Esto es, bueno, sería vastísimo ponerse a Marcos, es que lo que es vastísimo es el libro, es un tocho monumental. Sí, no, sirve para pisapapeles y lo que tú quieras. Te cae en un pie y te hace un juanete, sí. Mira, te digo una cosa, lo que es, aquí desarrolla un concienzudo estudio de óptica y geometría, en el que desentraña muchos de los secretos de la obra de Velázquez. Pero tendríamos que tener una presentación visual para explicaros qué es lo que desarrolla aquí Ángel del Campo Francés. En este tratado daba Ángel del Campo Francés la solución a los problemas planteados por una serie de colocación de los personajes, por el uso de nada menos que 6 espejos, etcétera. Bueno, esto no viene al caso en la cuestión astrológica en que estamos hablando, pero este investigador se basa en un estudio anterior de un francés llamado Jacques Lassagne, de 1973, que publica un magnífico tratado que se llama Les Menines, las meninas, ¿no? Y en el que demostraba, con una serie de estudios y de anotaciones suyas, el carácter mágico de la obra, afirmando que toda la composición era en realidad pues una representación mágica de por así decirlo, de protección, de talismán. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque él dedujo que la colocación de los personajes entre las figuras si vinimos, por ejemplo, los corazones de Velázquez, María Agustina Sarmiento, la infanta Margarita, Isabel de Velasco y José Nieto, que está abriendo la puerta ahí en el fondo, se constituye la figura de la constelación Corona Borealis, cuya finalidad, bueno, pues era evidentemente la protección de la infanta. Bueno, o sea que era por eso, ¿no? Otra faceta de las muchas que los artistas imaginábamos que podría estar allí. Marcos, convendría decir simplemente como complemento que es que en la constelación a Corona Borealis la posición que ocupa la infanta es una estrella que se llama Margarita, como la niña. Bueno, no te me adelantes, como diría uno que yo me sé que todos sabemos. Entonces, curiosamente, la estrella más brillante de esta Corona Borealis, que se cierra precisamente la figura, esa figurita que está allá, que cierra la puerta, por favor, cierra la puerta, que se escapa el gato, como se diría vulgarmente, se cierra allá a lo lejos, es la estrella más brillante, que es la infanta Margarita. Ángel del Campo Francés fue más allá que Jacques Lassagne, y aparte de elaborar todo aquel estudio del espacio, determinar el uso de los espejos en la composición, averiguar la habitación del antiguo Alcázar de Madrid donde estuvo pintado, el día y la hora, que a mí esto cuando yo lo leí, de verdad me quedé con los ojos ojipláticos. Dije, ¿esto cómo puede ser? Esto no puede ser. Investigando, tirando del hilo, pues supe por otro investigador ya más reciente, que os voy a comentar ahora, que la luz existente en el cuadro, y a sabiendas de que la ubicación de este salón antiguo del Alcázar, donde está pintada este cuadro, se ha podido determinar que fue pintado poco después de las 5 de la tarde, de las 17 horas, ni más ni menos que del 23 de diciembre de 1656. Vamos a ver, ¿qué fecha es esta? La fecha del cumpleaños de la reina. Y signo astrológico, Capricornio. Signo astrológico, que es el de Jesús, por eso lo dices. Exactamente. lo tengo dominado. Estamos ahí a punto efectivamente, el símbolo astrológico de Capricornio, de la propia reina. Bueno, Ángel del Campo Francés indicó que, vamos a ver, si unimos las cabezas de los personajes, o sea, llegó más allá, aparte de esta de la Corona Borealis, suma otra constelación, y es la siguiente, que si unimos las cabezas de los personajes, incluida a la del perro que está abajo, al cual le da una patadita aquí Nicolásito, que parece que le dice, oye, despiértate, obtenemos un círculo que protege a los reyes representados al fondo del espejo. Vamos, esto es una cosa fascinante. Yo os he dejado un par de fotografías, bueno, varias fotografías en la página de Facebook para exactamente, que veáis. Lo íbamos a comentar. Está destacada en amarillo y la constelación de Capricornio está en rojo.
Todas estas imágenes, perdona un momentito, todas estas imágenes las podéis ir viendo ahora cuando estás escuchando este programa ahí en la página de Facebook, en nuestra página, en la Escóbula de la Brújula. Nuestro compañero Marcos ha ido colgando ahí, bueno, la verdad es que es increíble el trabajo que haces ahí pormenorizando cada una de las imágenes y creando todo un álbum que nuestros oyentes, a medida que vas hablando, pues pueden comprobar. Bueno, pues esta constelación de Capricornio desempeña un marcado papel protector. Ejerce de talismán, pero no un talismán cualquiera, talismán mágico que hacía que la reina Mariana de Austria estaba destinada, pues, como ya veremos, a una cuestión. Ella estaba destinada a casarse con el hijo de Felipe IV, el príncipe Baltasar Carlos, que fallece muy joven, ¿no? Felipe IV se queda sin hijo varón, pues que herede la monarquía. Bueno, ahí entramos en el intríngulis de por qué Velázquez se mete a hacer estas cosas, que se supone que las hace por este motivo, porque estos son todo investigaciones, elucubraciones, que podemos averiguar por los indicios. Vamos a ver, Felipe IV, el abuelo, lo casan con la que iba a ser su nuera, para ver si hay suerte y engendra un hijo varón, ¿no? Todo el mundo estaba esperando en este sentido a que Mariana de Austria diera luz a un varón que salvara la dinastía de los Austrias. Pues imaginaos que es un momento muy tenso en la historia de España, y lo que hace Velázquez, según Ángel del Campo, francés, es que si unimos todas estas cabezas, hace esa serie de talismán en la que aparecen las melíneas, obtendremos un dibujo correspondiente a la constelación de Capricornio. Capricornio, como hemos dicho, es el signo de la reina Mariana de Austria. Este signo rodea a los reyes también en el fondo de la habitación, con ese espejo, pues nada menos para que propiciara a la reina, se quedara embarazada y tuviera esa descendencia. Esto parece como algo oculto, son deducciones por la serie de indicios que hemos tenido a lo largo de la historia, pero parece plausible parece verosímil que esto pudiera ser así, porque en las testamentarías de los notarios, a la muerte de Velázquez pues era artista, intelectual, pero no se precia de tratadista ni de dejar nada escrito, pero en esa biblioteca que él deja hay nada menos que de 150 a 200 libros, todos ellos de astrología, matemáticas, ciencia general y paraciencia. Se sabe que tenía la divina proporción de Luca Pacioli. Para empezar, vamos a ver, esto es palabras mayores porque esto es lo que utilizaba Leonardo da Vinci para componer sus cuadros. Estaba también la especularia de Euclides. La especularia de Euclides, ¿qué es? Habla de los espejos. Ahí hay otro indicio, el uso de espejos, porque si os fijáis, Velázquez sujeta el pincel con la mano derecha, y hablaremos algún día de esa mano tan desenfocada que tiene movimiento, esa paleta que tiene un tiento, toda esa serie de... Aparece como un diestro, pero es que si él estuviera reflejado aparecería como zurdo. Hay una serie de cosas como el tema de que ser zurdo podría ser de una mano diabólica, tendría que ser, en aquella época habría muchísima superstición con esto, del mismo modo que no podría desentrañar las claves astrológicas, puesto que la astrología estaba prohibida por la Inquisición. Y esto Fermín ya lo sabrá y lo desarrollará en el programa. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Fermín, ¿qué pasa? Bueno, vamos a compartir aquí conocimientos. Bueno, pues mira, la cuestión esta podría ser que ya uniendo los conocimientos tanto de Lassagne como de Ángel del Campo francés, os doy a conocer el trabajo de un arquitecto de la Universidad de Sevilla, Antonio Saseta, escenógrafo y profesor de Historia y Teoría de la Composición Arquitectónica en la Universidad de Sevilla. Os dejo ahí el enlace de un vídeo. Bueno, el vídeo dura 2 horas, pero es de verdad, para quedarse paladeando esto, como lo que hizo Lassagne y lo que hizo Ángel del Campo francés con papel cebolla, con rotring, con reglitas, este hombre lo hace
con los métodos actuales infográficos de última generación y ha recreado todo el espacio de la habitación en base a los planos del antiguo Alcázar de Madrid, cómo era la habitación, los ventanales que tenía, la situación del punto de vista. Bueno, es una verdadera maravilla. Algunas de las fotos os las he colocado ahí, y él ha hecho un tratado que si lo tecleáis en Google lo podéis conseguir, es un PDF que se puede descargar, que no es muy extenso, en el que podéis ver todas estas fotos. Se llama Las Meninas, magia catóptrica, la reconstrucción tridimensional del cuadro. En fin, Marcos, dime. Una preguntita, porque básicamente es verdad que es un cuadro, bueno, precioso por muchas razones, y tú acabas de decir una más, esa parte astrológica, pero bueno, básicamente cuando se inscribe ahí de una forma sutil la constelación de Corona Borealis era para proteger a la infanta Margarita. En el fondo estamos hablando de un cuadro de protección, pero la realidad es que la infanta Margarita muere muy joven y el Alcázar se quema a los pocos años. O sea que tuvo una protección un poco defectuosa. Realmente el único una protección bastante ¿Sabéis quién es el que sobrevive? ¿El último? De hecho, se sabe que el mismo cuadro de las Meninas lo arrojaron por una ventana durante el incendio para salvarlo. Esto sí que trae. Bueno, además murió bastante joven la infanta Margarita, y según en la exposición que tuvo lugar de Velázquez y la familia de Felipe IV en el 2014, que tuve oportunidad de ver también el primer cuadro de las Meninas, el boceto que se hizo al principio, en el que Matías Díaz Padrón que es conservador genio del Museo del Prado, afirmaba que realmente venía de la mano de Velázquez. Ahí se manifestaba pues todo esto, que en realidad, aparte de ser calificado como un retrato, yo lo considero que es un autorretrato acompañado de toda esta serie de personas, y para conservar la memoria de la infanta Margarita, que el rey Felipe IV sabía que la iba a perder pronto, porque luego la casó con Leopoldo, el emperador Leopoldo, como ya sabéis, y que iba a desaparecer de su vida, y para tenerlo pues en su despacho, sus dependencias, como un recuerdo. Podríamos decir muchísimo de la actitud de pintar de Diego Velázquez, ese desapego, hay que dedicar un programa a Velázquez, Marcos, yo creo, pero a Velázquez exclusivamente. ¿Qué te parece? Hombre, por supuesto. ¿Qué me dices de la profundidad de campo? Que todos los realizadores y directores de cine ahora mismo, la lección que dio Velázquez para determinar que el espectador debía fijarse en lo que él quisiera, no todas las cosas enfocadas por igual como antes se iba pintando. La perspectiva aérea, la bruma que ponía a lo lejos, la nitidez que ponía de cerca, es el primer impresionista. Dice, como los poetas, que decir mucho con muy pocas palabras. Podríamos decir como conclusión que en este cuadro de Velázquez hay una función, como ya hemos comentado, de talismán de protección. Jesús, David, Vicente, los que estáis en el estudio, y amigos oyentes, tanto para la infanta Margarita como para lo que hemos dicho antes, para propiciar el embarazo de la reina María de Austria, y así perpetuar este linaje que hemos comentado. Pero una cosa muy importante que lo ha comentado antes Vicente, el pintor está conjurando mediante un ritual mágico con esta puesta en escena, esta actitud, fijaos lo que hemos hablado antes de la pintura rupestre, nos retrotrae al tiempo de la magia, cuando la pintura era sagrada y no un mero artilujo decorativo. Y sigue siéndola. Lo que pasa es que también hay que enseñarlo de otra manera, ¿no? Enseñar las escuelas de otra manera. Bueno, compañero, a ver si la próxima semana te podemos tener por aquí. Por supuesto que sí. Oye, pero un abrazo para todos. In person. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. El zurrón del caminante.
Bueno, tenemos a nuestro compañero maese Juan Ignacio Cuesta dando tumbos por esta España, por esta mal llamada piel de toro. Muy buenas noches, maese. Hola, David. Bueno, ¿por dónde andas? Pues mira, estoy ahora mismo en Castillejo de Iniesta, que me he parado aquí en una gasolinera. ¿Por qué sabría yo que no estaría en Barcelona o en Madrid? Hombre, si estuviera en Madrid estaría aquí. Hombre, no puedes tener a la que supere los 3 habitantes. Los astros han hecho que pare allí, precisamente, para esta sección. No les hagas caso, que te tienen envidia. Ya. Tenías que haber parado en Campisábalos, hombre, que era el lugar adecuado. A ver, luego sabrás por qué. Bueno. Estás por ahí, bueno, ya me ha comentado los técnicos que has parado en la carretera para atender a la llamada, porque, bueno, hoy, de todas maneras, nos vas a hablar, pues eso, de ermitas, de iglesias, de basílicas, de catedrales, donde... De León, va a hablar de León. Sí, pero no solo de ahí, no solo, hombre, de León, Jaca, bueno, hay muchos sitios, ¿no? Para hablarnos de 2 apartados. Por una parte, lo que son los mensarios, esas representaciones de los meses del año, y por otra parte también de esos zodiacos medievales. Sí. Pues mira, a lo largo de la geografía nuestra, y sobre todo referido a las manifestaciones artísticas que se hicieron fundamentalmente en el románico y en el gótico, en la alta y baja Edad Media, nos vamos a encontrar que la relación directa del hombre medieval con las estrellas era importante y que ya se reflejaba en los zodíacos que venían desde tiempos ya muy antiguos. Pero también en otro tipo de producto muy curioso, que es el mensario medieval, que es una representación de los meses del año. Incluso en algunos casos, esa representación del mensario tiene el símbolo del mes del año y de las labores que se hacen en el mes del año, también con la propia representación del zodíaco. Por ejemplo, en el caso concreto de los bueyes, que están justamente cuando corresponde a Tauro, que sería el caso de Beleña de Sorbe, en Guadalajara. Sí, en Guadalajara, perfectamente, y que está a pocos kilómetros de otro de los grandes mensarios medievales, más deteriorado, que es el que está en Campisábalos. Sí, el Frau. Sí, pero los la dos iglesia más de San Bartolomé. Efectivamente, pero los dos más importantes y más estudiados de todos los mensarios medievales, y además también muy relacionados con el zodíaco, son uno el de Santa Marina de Ripoll, que es verdaderamente extraordinario, porque su riqueza artística no es tan tosca como la que tenemos en Guadalajara, y sí que representa las labores del año con una riqueza y con unos personajes corales que realmente son dignos de verse. Yo recomiendo, si se va a Santa Marina de Ripoll, que se vea esto. Pero quizás el más importante de todos lo tenemos, de los mensarios, lo tenemos en San Isidoro de León, en la que llaman la cripta de los reyes de León, que tú lo conoces muy bien, Jesús, porque pues es tu tierra. Hombre, claro. Ese panteón real de San Isidoro de León, una joya del románico, una preciosidad a todos los niveles. Encima está el auténtico grial, ya ni te cuento. Bueno, eso es discutible y motivo de otro programa. Compartido con Valencia, compartido, seco. Que no. Pero fíjate qué curioso y qué origen tan antiguo tiene todo esto, que fíjate que el mes de enero no está representado por un símbolo del zodíaco, ni sin embargo, o por una labor agrícola, sino que está representado por el dios Jano, que es el dios que abre las puertas y cierra las puertas y que da el nombre al mes de enero. Por lo tanto, está perfectamente cogido, o sea, es extraordinario. Bueno, y también, normalmente, como tú apuntabas, pues hablan o simbolizan esos trabajos agrícolas. Tú has comentado, pues, el mes de enero, y también el mes de mayo también es diferente. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, en Beleña de Sorbe, el mes de Jano no representa el mes de enero, sino al de febrero. Es realmente curioso, porque incluso hay una referencia a este dios, al dios Jano también, y además referida también a las estrellas que hay justo en el momento en la propia obra del arcipreste de Ita, en el libro de Boramor. Uno de los poemas habla, o sea, una de las estrofas habla justamente de este tema. De todas maneras, si vamos a San Isidoro del León, lo primero que nos va a recibir no va a ser la entrada a esta fabulosa cripta, sino el pórtico que está al lado de la Puerta del Perdón, donde los peregrinos ya podían obtener
la Compostela en tiempos, y se va a encontrar con que los canecillos que hay alrededor de esa puerta son todas las constelaciones del zodíaco. Estas tal y cual nos vienen de la tradición oriental. O sea que ahí sí que no hay duda ninguna. Bueno, pero básicamente, Juan Ignacio, yo creo que un poco para que también los oyentes ya se sitúen, cuando hablamos de mensario, estamos hablando de las labores agrícolas que se hacía cada mes y que quedaban representadas de una forma gráfica en la piedra o en la pintura, como en el caso de San Isidro de León, para que la gente de alguna forma relacionara, ¿no?, tanto el zodiaco, el calendario, con las labores agrícolas que tenían que hacer en cada mes. Sí, claro, precisamente porque en el campanile de Milán, creo que es en el campanile de Milán, el mensario va la figura de la labor del año y al lado la figura del zodíaco. Claro. O sea, que es que estaban íntimamente relacionados, e incluso pues vamos a encontrar en muchísimos canecillos un Sagitario, un Tauro, un Piscis, que en el fondo también tienen un cierto componente que hace referencia a temas alquímicos. Por ejemplo, en el caso concreto de San Bartolomé. En el caso de San Bartolomé de Riólogos, se supone que todas las figuras que tienen que ver con el zodíaco estaban ordenadas correctamente en su momento y luego fueron cambiadas por alguna razón, o quizá adrede, ¿no? De hecho, en el mes de diciembre casi siempre, aparte de las distintas labores que pone cada mes, que son muy curiosas, ¿no?, porque tiene que ver con la siembra, o tiene que ver, pues eso, con el segador, con el hombre, ¿no?, que está arrastrando una pareja de bueyes, pero en el mes de diciembre casi siempre, yo los que he visto, tampoco hay tantos evidentemente, ¿no?, yo he visto el de Campisábalos, el de Beleña de Sorbe y evidentemente el de San Isidoro, casi siempre aparece un señor ya alegre, con una mesa bien cumplida, como preparándose para el invierno, gracias a las labores agrícolas que ha hecho anteriormente, ¿no? Efectivamente, porque de alguna manera lo que viene a contar el mensario medieval en su conclusión final es que si tú has hecho lo que Dios manda, Dios te lo va a premiar con una buena cosecha. Claro, porque hay una parte litúrgica en esos mensarios, además. Claro, lógicamente, pues no solamente servía para hablar de lo que uno tiene que hacer, sino de la recompensa que uno va a obtener cuando uno hace lo que tiene que hacer. O sea, es que es así de sencillo. Bueno, y algo parecido también ocurría con los zodiacos medievales, ¿no? El por qué, precisamente, cuando la iglesia de la época estaban, estáis hablando del de San Isidoro de León, también hay otro, y lo conoces, en el ábside central de la Catedral de Jaca, exactamente. La Catedral de Jaca. Pero el hecho de incorporar todos estos zodiacos en iglesias y catedrales, eso tendría una función lógica, a pesar para lo que es los cristianos, para la doctrina cristiana, a pesar de ser de origen pagano. Sí, bueno, pero aunque eran de origen pagano, es una de esas costumbres paganas que jamás se pudo cristianizar ni se pudieron quitar de ella. Se trató, de alguna manera, en hacerla extrapolable a los pasos de la Pasión, en un momento dado. Ya ha llegado la época más bien del gótico y tal, pero no se consiguió nunca. O sea, el símbolo del zodíaco nunca desapareció de los templos, de tal manera que, por ejemplo, vamos a encontrar en la propia bóveda del monasterio del Escorial, de la biblioteca, el propio horóscopo del mismísimo monasterio. O sea, es que no se pudo con ello. Hombre, también era una manera de apropiarse de lo que es el rito pagano y cristianizarlo. Bueno, en este caso lo que se buscaba claramente era ver el momento propicio donde empezar a construir el monasterio del Escorial. Ahí no había ninguna cristianización, simplemente se seguían las reglas que estableció Apiano en su momento, y Felipe II era muy muy devoto de Apiano, a través de ciertos astrólogos como John Dee o, por ejemplo, Matías Jaco, que era su astrólogo personal. Una preguntita, Juan Ignacio. En el mensario de Beleña de Sorbe, el que yo recuerdo, ahí en lugar de aparecer 12 piedras, ¿no?, 12 mensajes relacionados con cada uno de los meses, aparecen 14. Uno es un ángel al principio y el otro es una figura bastante curiosa que aparece, pues eso, un señor, una cara con el pelo ensortijado y con unos labios muy gruesos que da la apariencia de que es un negro. Y sin embargo, las interpretaciones que yo he leído sobre eso es que parece que es el diablo, o sea, que se representaba al diablo de esa manera en aquella época. Hombre, hay muchísima gente que piensa que efectivamente que esta figura del negro con el pelo ensortijado haría una cierta mención al tema del diablo, teniendo en cuenta que al frente tiene al arcángel San Miguel, claro, que es el que manda al diablo, o sea, sería la representación de Lucifer. Pero otros piensan algo totalmente contrario,
y es que dada la abundancia de alquimistas que había por aquella zona en aquel momento, en sitios como por ejemplo el monasterio de Bonaval o la tradición que ya venía de Torija, la tradición templaria de la zona, que podía tratarse de un auténtico Baphomet, un Baphomet curioso, extraño, porque no lleva barba. Y tanto. Pero sí, bueno, es que de hecho no se parece en nada, por eso es extraño. Sí, pero tiene una cosa muy curiosa, y es que tiene los ojos cerrados y los labios cerrados, como diciendo, ni oigas ni digas. Por eso, que es muy curioso. Es como una especie de símbolo también religioso, cristiano, pero a la vez intentando eso, cristianizar algo pagano o algo que en principio no estaba muy de acuerdo con las doctrinas evangélicas de aquel momento. O sea que es muy significativo. Esa es la opinión que dio Laínez Serrano, que bueno, nos la podemos asumir o no la podemos asumir, pero bueno, ahí está. Bueno, pues Maese, te dejamos continuar tu senda, ese rumbo. Bien. No nos pierdas ese zurrón, que ya le tenemos mucho cariño. Muy bien. Y bueno, te esperamos aquí la semana que viene. Salvo y sano. Y en directo, por supuesto. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos, sobre todo para Vicente. Un abrazo, Juan Ignacio. Adiós. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Casos extraños y extremos. Y continuamos el programa y ahora es el turno de nuestro colaborador Fermín Mayorga, que está aquí acompañándonos en el estudio. Hoy nos traes un personaje de esos de los que la verdad es que hay mucho para leer, porque la historia de Mosén Jaime Manovel da mucho de sí. O sea, es un clérigo, pero que, vamos, de hecho, aparece en todos los libros que hacen referencia, por ejemplo, a la mezcla en tanto magia, astrología y, por supuesto, Inquisición. Sí, porque sin duda alguna es uno de los grandes astrólogos, digamos, españoles, que no se ha promocionado, entre otras razones, porque la Inquisición le requisó su dietario mágico, ¿no? Un libro que además él lo compuso entrando en esa famosa biblioteca que la Inquisición tenía en Zaragoza, la llamada Inferno, que era todas las bibliotecas inquisitoriales se llamaban Inferno, y ahí estaban todos los libros como la Clavícula de Salomón, todos los grimorios, el Alberto, el pequeño Alberto, el Ciprianillo, etcétera, ¿no? Y él iba cogiendo de esos libros lo que más les interesaba y escribió su propio dietario, con el que se iba a acercar pues por las distintas poblaciones con su hábito de sacerdote, para intentar de alguna forma también, bueno, pues ganarse la vida, ¿no? O sea, que era como su grimorio particular, que él había escrito de puño y letra, ¿no? Y donde estaba pues prácticamente todo tipo de recetas para todo, ¿no? Para todo. ¿Copiadas o originales suyas? Eran copiadas, había plagiado, no, eran plagios. Otros libros, era un grimorio, ¿no? De grimorios, ¿no? Sí, era una especie de versión de corte y pega, que claro. Pero bueno, la verdad es que le venía muy bien, porque además lo tenía camuflado con pastas iguales a los libros que se utilizaban en las parroquias, en la iglesia. Parecía un breviario, ¿no? Sí, pasaba desapercibido completamente, ¿no? Yo, una época, no sé, una especie de ataque locura que me dio, que me hizo gracia, que yo llevaba una funda en un libro que estaba en una novela que ponía Crítica de la razón pura de Kant. Sí. Y luego era una novela de ficción, lo que llevaba dentro. Pero quedabas bien. En el metro, impresionante. Decías, fíjate que este hombre qué culto, ¿no? Pues este era lo mismo, llevaba todo ahí metido. En el siglo XVIII, ¿cómo crees que se camuflaban las obras eróticas? Claro, Pues así, parecía como algo filosófico, tú te lo llevabas debajo del brazo y nadie sospechaba. Pues igual que hoy en día con 50 sombras de Grey. Hombre, pero es al revés, la gente presume, ¿no? De que, así. Se va 50 sombras de Grey. El problema es que la Inquisición, que era muy diferente, cogía y decía, a ver, déjame ver eso. Sí. Exactamente. Además, fíjate, él en el Escorial, precisamente, lógicamente, él no podía curar a las personas en las plazas de los pueblos, porque sería visto y sería denunciado. Él se camuflaba en los bosques, ¿no? Tenía personas en distintas poblaciones que le traían los clientes, digamos, iban a curarse de impotencia, iban a curarse, bueno, pues de determinadas enfermedades, y sobre todo, muchos de ellos, pues para conseguir ganar dinero, ¿no? En el juego, etcétera, ¿no? Y es curioso, por ejemplo, una de las recetas que él daba para poder ganar en el juego, cuando
cuando los inquisidores estaban preguntando en la declaración, él decía que para sacar dinero del juego lo mejor que había eran los huevos de gallina, pero sobre todo, ojo al dato, 2 huevos de gallina a los que se le tenía que escribir el nombre de los planetas beneficiosos en este caso, ¿no? Y había que ponérselos, una vez que estabas sentado, te lo tienes que poner debajo del asiento, y que nadie te viese los huevos, nunca mejor dicho, ¿sabes? Porque gracias a eso, bueno, pues parece ser que la suerte venía y podías hacerte rico, ¿no? De hecho, uno de los vicios que tenía Jaime era precisamente el juego, ¿no? Y de ahí que hiciese tanto hincapié en el tema de los huevos con los nombres de los planetas. Bueno, y la Inquisición le preguntaba, oye, ¿y eso funciona? Y él le comentaba, dice, pues mira, es que me pongo tan nervioso con el juego que cuando quiero echar cuenta ya los he destruido, los he roto, ¿no? O sea, se habían aplastado. Así que tenía huevos el tío. Mucho. Tenía muchísimo. Bueno, no, hasta que lo interrogaron, luego dejó de tenerlos. Cuando se los cortaron el interrogatorio se acabó. Pero a ver, a partir de 1590 se le acabaron las bromas, ¿no? Sí, claro. Sí, en el Escorial, precisamente en el bosque de Escorial, lo van a detener. Estaba precisamente curando a un joven de impotencia, le había hecho una ligadura, digamos, ¿no? Y además, para ello había invocado al demonio, algo que todavía aquí en la mesa no ha salido en el mundo de la astrología y que también tiene una parte que es esa, ¿no? Las invocaciones al demonio. Y él tenía, además, igual que los ciegos del cordel, tenía determinados dibujos, pues, de la carta astrológica, de las invocaciones al demonio, que las daba a visualizar, ¿no? A la gente que en ese momento acudía a su presencia. Y va a ser denunciado precisamente, pues, por alguien que no le vino bien el remedio que le dio, y a partir de ahí la Inquisición entró a saco con él, ¿no? Y bueno, pues lo típico en estos casos, ¿no? No le fue muy mal porque era un clérigo y la Iglesia siempre tenía una doble vara de medir. Sí. No trataba igual a un miembro de la justicia civil que a un clérigo, ¿no? Para no dar escándalo público y respetar la honra del hábito, pues todo se hacía puertas adentro, con lo cual alguna pena pecuniaria y a lo mejor algún que otro azote dentro del convento. Un par de collejas, ¿no? Exactamente, para no tirar piedras a su propio tejado. Solamente, ¿no? Un interrogatorio de Inquisición del 16, aunque solo fuera suave, joder. Que solo te miraran. Con eso. Sí, te dejaban ya listo para toda la vida. Un delito mayor, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de lo que la Inquisición considera como magia, en fin, todo lo que tenía que ver con la adivinación, la astrología, los filtros amorosos, y por lo tanto las penas eran mucho menores. Eran menores porque, de hecho, las astrólogas, que aquí tampoco ha salido a la mesa, y sin embargo hay cantidades de astrólogas condenadas por la Inquisición, precisamente por eso, por utilizar lo que acaba de decir Jesús, ¿no? El tema de la adivinación, el tema de curar alguna determinada enfermedad con determinados símbolos astrológicos. Bueno, pues la pena no iba a ser muy grave, pues, en ese caso, ¿no? Fijaros que para mí eso es una de las causas que ahora que está tan de moda hablarlo, que establece, eso era un mundo brutal, no quiero compararle con el mundo actual, pero establece un punto a favor de la Inquisición y al sistema español de procedimientos reglados. Y es que, por ejemplo, si esto mismo hubiera ocurrido en Alemania, la diferencia entre la astrología y la brujería era inexistente, hubiera ido a la hoguera seguro. Y sin embargo, en España había un análisis, había un proceso, había algo escrito, había un procedimiento que era capaz de determinar lo que realmente era peligroso para la Iglesia y lo que no. Eso es una cosa muy a favor, fíjate, curiosamente, del proceso inquisitorial escrito y documentado. Esto es bueno que tiene la Inquisición, están todos los documentos ahí, se pueden ver. Además, otro de los grupos perseguidos por utilizar la astrología eran los médicos. O sea, la gente que tenía una cultura muy elevada y que además utilizaba los astros para curar enfermedades. Claro. Los médicos en el siglo XVI, antes de operarte, tenían que ver tu carta astral, a ver si habías nacido bajo la influencia de un planeta beneficioso, con lo cual se te podría practicar la operación, pero si no se te podía practicar porque podías morir en el intento, ¿no? Con lo cual los castigos eran bastante fuertes, en este caso para los médicos, que siempre lo asociaban con el judaísmo en muchos casos, ¿no? Que sí eran aliados del judaísmo. Es que muchos médicos eran judíos. Exactamente. Tenían ese conocimiento, igual que pasaba con el Islam, o sea, tienen un conocimiento implícito, se ve claramente en la obra del médico, de Noah Gordon, que luego también se refleja en la película, y es verdad que por alguna razón tenían como más predilección o más afinidad en las cuestiones médicas, tanto judíos como musulmanes. Y había un médico valenciano, precisamente Francisco Martínez, que va a ser condenado a galeras por la Inquisición, precisamente por eso, por utilizar los astros en su mesa de trabajo, ¿no?
bueno, pues algunos símbolos de ellos y sobre todo a la hora de operar, ¿no? Y bueno, pues parece ser que eso a la Iglesia no le interesaba mucho y cargó contra él y bueno, pues tuvo que pagarlo muy, muy caro, ¿no? El caso de Jaime Manovel, que es curioso, ¿verdad? No es demasiado conocido a pesar de, pues de la repercusión que llegó a tener, ¿no? Pero cuando le capturan, en fin, cuando se empieza a saber muchas de estas prácticas, evidentemente él buscaba un día propicio para que estos rituales fueran más efectivos. Claro. Ese día propicio, evidentemente, era la noche de San Juan. La noche de San Juan, esa noche mágica, ¿no? Que siempre está ahí, que es, además, bueno, pues históricamente la Iglesia también la ha utilizado, ¿no? Como noche mágica, ¿no? Claro. Por lo que decíamos al principio. Y bueno, pues él precisamente en ese día quizás tenía más potencia, más vibración, ¿no? El sentir quizás más cercano todo este mundo astral, el mundo de la astrología, y quizás con eso, bueno, pues hacía que también el cliente sintiese mucho más favorable, ¿no? Todo el beneficio que le pudiera traer todo ese tipo de elementos. De ahí que la noche de San Juan fuese, vamos, muy vital y necesaria para muchísimos astrólogos clandestinos que estaban ahí, que algunos fueron perseguidos, otros no, suerte tuvieron lógicamente, pero que sin duda alguna pone de manifiesto esa persecución histórica que desde Constantino, cuando se convierte al cristianismo, comienza, ¿no? Con la astrología, ya que los romanos la tenían totalmente beneficiosa y la utilizaban como algo normal, ¿no? Lo negativo empieza a partir de Constantino, ¿no? A partir de ahí empieza la persecución, pero la astrología nunca pudieron con ella, lo que decía aquí Vicente, ¿no? Al final se ha mantenido. Me habréis conseguido cazar a algunos, pero hay otros muchos que están ahí bajo cuerda y están siguiendo la línea, ¿no? Ya que tenemos aquí a Vicente, un poco a raíz de esto que estamos diciendo de los días mágicos, ¿no? Para determinados rituales, como la noche de San Juan, la noche de San Silvestre, Halloween, en fin, el Día de Todos los Santos. ¿Es verdad que esos días en concreto, desde un punto de vista astrológico, influyen para hacer determinados, vamos a llamarlos, rituales mágicos? Mira, antes de contestarte, Jesús, yo no conocía el elemento a Jaime. Buen elemento. A nuestro personaje secreto, ¿no? Pero hay que decir que la astrología, según la época histórica o según la edad en la que le corresponde, pues tiene unos ingredientes totalmente distintos, ¿no? Y la astrología en la Edad Media es cierto que se mezcla muchísimo con rituales mágicos y con pócimas y filtros de amor, y este tipo de historia es algo muy genérico. Ahí está el Picatrix, por ejemplo, y todo este tipo. Bueno, de hecho, la biblioteca del Escorial, que antes hablábamos de ella, pues está lleno de libros de Alfonso X el Sabio, que es quien, a través de la Escuela de Traductores de Alfonso X el Sabio, llegó aquí la astrología a Occidente, a España, y luego se difundió, ¿no? Pero, y hay muchos libros de magia, el lapidario, por ejemplo, de Alfonso X el Sabio, sí. Qué influencia tiene cada piedra mágica sobre cada signo, etcétera, y cosas así. Las obras de Enrique de Villena, por ejemplo. Claro, o sea, la astrología no es eso, pero en la Edad Media sí que se mezcla y hace un popurrí muy extraño. Cajón desastre, ¿no? Sí, que no era, aquello no era ni astrología ni era nada, ¿no? Y entonces hay una etapa ahí muy loca. Y en cuanto a las fechas mágicas que tú dices, Jesús, pues tienen un fundamento totalmente claro por el propio movimiento de los astros, ¿no? Hay que tener en cuenta que la fecha de San Juan es cuando el Sol está en el punto más elevado de su trayectoria, visto desde la Tierra. Entonces, es todo, como antes decía Carlos, esto es matemática pura, ¿no? El Sol llega al punto más alto, a partir de ahí da un salto en el firmamento, y por eso el salto de las hogueras y tal y cual. La luz del sol, la hoguera, se asocia a todo lo mismo: la divinidad, la espiritualidad, el sol, la vida, el calor. Y en definitiva, ese salto lo que hace es, a partir de ahí, el sol empieza a declinar, ¿no? Cuando empieza a bajar, ya no está en su punto más alto, sino que baja. Por eso recibe el nombre de la puerta de los hombres, frente a la puerta de los dioses, que es cuando el sol entra en Capricornio, que es el solsticio de invierno, en el hemisferio norte, lógicamente, de verano en el hemisferio sur, y entonces ese solsticio de invierno se le llama la puerta de los dioses, por la sencilla razón de que el sol, a partir de ahí, llega al punto más bajo, y a partir de ahí empieza cada día a ganar en luz, por tanto en espiritualidad, en poder vital, ¿no? Por eso Jesucristo nace en esa fecha, igual que todos los dioses solares. Por eso se dice, igual que Osiris, igual que Mitra, igual que todos. Exacto, por eso nacieron. Ya da una explicación astrológica de por qué hay que nacer siempre un 25 de diciembre. Exacto. O incluso antes. Da igual, también. No, realmente es un 23, como tú naciste, Jesús. O sea, a ver, el sol entra en Capricornio normalmente el 23, no el 25. Hay un caso curioso también aquí en el España, Sol Invictus, ¿no? Y en Madrid en concreto, en Torrejón de Ardoz, donde un astrólogo también va a ser cazado por la Inquisición en el año 1551, era un bachiller, se llamaba Esteban López de Yela,
Y este hombre, precisamente por tener la clavícula de Salomón en su casa y utilizarla para esos menesteres, pues va a ser perseguido, ¿no? Porque además utilizaba calcadamente todos los ejercicios que la clavícula de Salomón desarrollaba, ¿no? Y tenía cantidad de personas que acudían a su casa precisamente, pues buscando ese tipo de sanación. Sobre todo, él lo que más curaba eran enfermedades de la piel, utilizando los astros. Incluso cuando no había reloj, te dicen que sabía la hora gracias a la sombra, ¿no? Ponía un palo en un círculo que hacía, y según la sombra sabía perfectamente la hora que era, ¿no? La sombra que daba el palo, ¿no? Un gnomon. Sí, un gnomon, efectivamente, es el reloj básico. Claro. Era bastante interesante. Un dato muy curioso relacionado con la Inquisición y con lo que estamos comentando, ¿no? Sabéis que un poco el pistoletazo de salida, la caza de brujas, se da con una bula de Inocencio VIII, que es una bula 2 años antes de que se publique el martillo de los herejes, el martillo de las brujas, que es el Malleus Maleficarum. Esa bula, que es de 1484, creo que en ese año hay una conjunción astrológica muy interesante. Ya los astrólogos habían predicho que algo iba a ocurrir ahí, ¿no? Creo que hay una conjunción de Júpiter-Saturno que entra en Escorpio. Y Escorpio sabemos, tú lo sabes bien, Vicente, que tiene que ver con la sexualidad. Y evidentemente la caza de brujas tiene mucho que ver con una caza contra la mujer, con la misoginia, en fin, contra ese poder de la sexualidad. Algo influyó, es verdad, eso a nivel astrológico, y ahora que lo vemos con distancia, que ese año marcara un antes y un después, por ejemplo, en esa consideración que tenían las mujeres hechiceras o las mujeres que tenían unos supuestos poderes. Todo tipo de conjunciones, cuando se reúnen varios planetas, marca una impronta para la sociedad. Actualmente, por ejemplo, estamos bajo un influjo de la cuadratura entre Urano y Plutón, que es una cuadratura que se produce raramente, excepcionalmente. La última vez que se produjo fue, por ejemplo, en los años 30, con la crisis de Wall Street que hubo entonces, el crash, y luego la depresión que se alargó 10 años, y ahora vivimos una etapa muy similar a aquella. Es decir, cuando hay una configuración astral potente, importante, la sociedad vive de alguna manera con ese ruido de fondo característico de esto. Y toda conjunción en el signo que se produce marca algo relacionado con los planetas y con el signo en el que se produce. Efectivamente, Escorpio tiene mucho que ver con la sexualidad, con el martirio, con la adivinación, con la brujería. Que no fue casualidad que la bula precisamente sea en ese año 1484. No fue casualidad, no, en absoluto. Se dieron otras circunstancias. Bueno, vamos a dejar a un lado ya esa parte antropológica a la que Fermín mencionaba, que tiene la astrología, y vamos a meternos ya de lleno en el filandón para abarcar todos esos puntos, civilizaciones, culturas, presagios, hasta profecías, de profecías. No creas que tanto, que no nos queda tanto tiempo. No te animes. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Y me gustaría empezar el filandón abarcando un tema que en su momento, a mediados del siglo XX, ya empezó a suponer una gran polémica. Y es los trabajos en un principio, de un investigador, de un escéptico, de Michel Gauquelin, sobre qué le estaba haciendo sobre la astrología, y fue delindando hacia un camino en el que él no pensaba llegar, ¿no? Era sobre el signo en el que naces determina realmente la profesión. Vicente, eso supuso un punto de inflexión para la astrología, sí, y por supuesto también para toda la polémica que siempre ha estado ahí permanente.
Sí, probablemente es el punto de la polémica más importante que hay en las últimas 6-7 décadas, ¿no? Estamos hablando de algo importante para el mundo de la astrología, aunque en cierto modo no totalmente novedoso. Lo importante es, antes Carlos hablaba de la cuantificación, pues si estamos en una sociedad que lo quiere cuantificar todo, la estadística es importante, ¿no? Y Gauquelin se lanzó a ese reto. Gauquelin era un psicólogo que junto a su esposa Françoise empezaron a hacer un trabajo estadístico absolutamente descomunal para demostrar que la astrología era una falacia. Lejos de eso, lo que se encontraron es con algo totalmente opuesto. Es cierto que los signos no determinaban las profesiones y que algunas cosas que criticaban los escépticos tenían razón, pero que nunca habían sido hipótesis de los astrólogos. Nunca los astrólogos han dicho que los signos determinan las profesiones, por ejemplo. Sería en ese caso una inclinación hacia ellas, ¿no? Sí, una tendencia básica, porque el signo marca un arquetipo, luego depende del conjunto de la carta astral y varios factores, pero Gauquelin entonces lo que empieza es a descubrir que hay una serie de posiciones planetarias destacadas en la carta astral. La carta astral es, en función de la fecha y la hora en la que naces, ver el dibujo que formaba el cielo en ese momento, dónde estaban colocados los planetas, en los signos, las casas, los ángulos que había entre ellos y demás. Entonces, oye, perdona, ya que has nombrado, ¿qué diferencia hay, si existe, entre una carta astral y una carta natal? Bueno, es lo mismo. Una carta astral natal es la carta astral de nacimiento. Es la misma. Luego hay cartas astrales para otros motivos. Una carta astral, que se hace, por ejemplo, para emprender un negocio, ¿no? O sea, si ahora, por ejemplo, decidimos formar una sociedad, eso es, y decimos, este astral. Es el momento adecuado, eso es una carta astral, no natal. Eso es una carta ahora astral. decidimos invadir Polonia, por ejemplo, pues exacto. Una carta astral es propicio. Bueno, es lo que hacían, ¿no? Es lo que han hecho tantísimos poderosos y tantísimos. Bueno, primero ponemos la marcha de las Valquirias, ¿no? Oye, Alejandro Magno, Napoleón y Hitler y el contraespionaje y todo esto, bueno, y hoy día también, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que este hombre lo que hace es una estadística potentísima y entonces descubre que hay ciertos planetas que colocados en poco antes de los ángulos, para entendernos, porque no voy a entrar en cuestiones técnicas, es un poco después de levantarse el sol por el este, pues esa zona es antes del ángulo, ¿vale? O cuando está justo arriba en el medio cielo, cuando el sol está en lo más alto, un poquito después es también esa zona. Es decir, un poquito después de haber pasado el este, el oeste, el norte y el sur, un poquito más a la derecha de esos puntos, los planetas que se colocan ahí marcan no solamente el carácter de una manera muy concreta del individuo, sino la profesión para la que tiene más capacidad de tener éxito. Entonces, esto además deriva en un aspecto secundario que él no esperaba encontrar y es en el que demuestra la herencia astral. Por cierto, sobre esto tengo un artículo extensísimo en mi web, si entráis en Buenos Augurios. Casaña.com o Casaña con 2 S y NY. Exacto. Y si no, para más facilidad, buenosaugurios.com. Ahí hay un artículo súper extenso sobre este tema en concreto, precisamente, ¿no? Porque él lo que encuentra además es que existe el factor hereditario en la astrología, es decir, los planetas predominantes de los padres se heredan por parte de los hijos, con la curiosidad de que cada hijo hereda una cosa diferente del padre o de la madre, ¿no? Pero además hay un juego de espejos, digamos, entre el signo solar, la luna y el ascendente, son los 3 puntos sobre los que pivota toda carta astral, el trípode, ¿no? El signo al que pertenecemos, dónde estaba la luna y... Fijaros qué curioso, porque ha dicho una cosa muy interesante, y es que muchas veces la astrología, cuando se la... Es decir, el caso de esta investigación es importante porque no tenía como objeto precisamente lo que luego concluyó, sino algo muy diferente. Hace unos años, cuando surgió un estudio muy conocido sobre la influencia de los ritmos circadianos, es decir, cómo influye la luna sobre los seres vivos en la Tierra, se llegó a una conclusión que no estaba prevista, y era que había influencias muy notables incluso sobre criaturas muy pequeñitas que viven en el subsuelo, lo cual en principio deja de obedecer a toda lógica, porque aunque no era el objeto de la investigación, es una investigación muy seria, planteaba un problema, que era la necesidad de la existencia de la luna para la vida en la Tierra. Entonces, a partir de ahí se derivó otra teoría curiosísima. Es que sin luna no viviríamos. Claro, se derivó otra teoría curiosísima, que a mí me parece fascinante, que la teoría que es geopolítica, que es la de si somos esclavos de la luna. Totalmente. Si estamos construidos para no poder movernos de aquí. Ya se comentó en la Escuela de la Brújula. Claro, en la sección. Exacto, porque, sí. efectivamente, porque es una cosa absolutamente fascinante, es que alguien colocara la luna aquí para que no nos pudiéramos mover. Entonces,
de ahí sale otra historia, que es que cuando los astronautas han estado mucho tiempo en la Estación Espacial Universal y se alejan de la Tierra, existe un proceso de calcificación de los huesos, de un tipo de deterioro físico-estructural que aún no se conoce muy bien, que parece aparentemente que es por la falta de gravedad, pero que puede que tenga otra relación. Entonces, realmente... No solamente eso, claro, una especie de espiritualización, de religiosidad paralela. Hay una estructura ahí extraña que parece que nos vincula de alguna manera al entorno físico de la estructura del cosmos que nos rodea. Entonces, bueno, fíjate, realmente... Al final, esto está todavía por investigar, no se ha empezado. Hay un proceso inquisitorial, precisamente en Plasencia, contra unas monjas que eran conocidas como las conjuradoras de estrellas, ¿no? Bueno, pues estas... Qué bonito nombre. Sí, salían a las ventanas, y ahí empezaban a conjurar las estrellas y a conjurar los astros, ¿no? Además tenían ellas su grimorio particular, no sé de dónde lo habían sacado, pero tenían un grimorio particular donde tenían anotados día por día pues los astros que tenía, y tengo apuntado aquí precisamente los planetas que en el siglo XVI para ella eran los beneficiosos y los malos, ¿no? Y que con eso, bueno, pues tenían su clientela y de ahí vivían el convento, ¿no? Por ejemplo, los planetas buenos para ellas eran Júpiter y Venus, que son planetas buenos y dichosos, decía, ¿no? Saturno y Marte son del mal augurio, por ejemplo. El Sol y la Luna son intermedios, puede ser, ¿no? Neutros, sí. Y Mercurio es favorable cuando se invoca para cosas buenas y desfavorables cuando se invocan para lo contrario, ¿no? Pero estas mujeres, con este tipo de ritualística, ¿no?, astral y astrológica, estaba ahí esa mezcolanza dada, ¿no?, de religión por un lado, astronomía o astrología por otro, ¿no? Y que estaba precisamente insertada en el pellejo de los cenobios, ¿no?, de los monasterios españoles. Has citado, Fermín, fíjate, a Marte, y casi siempre Marte se asocia pues con lo militar, con los planetas, y creo que, si no recuerdo mal, Michel Gauquelin hablaba del efecto Marte. Sí se dio cuenta que había muchísimos nacimientos en esa conjunción, en fin, ese ascendente, donde luego los que tenían ese planeta dominante se dedicaban a ser atletas, militares, en fin. Eso sí que parece que ya era más que una casualidad, había una evidencia. Sí, la estadística de Gauquelin es apabullante, o sea, es irrebatible, ¿no? Entonces, en concreto, Marte da militares, deportistas de élite o empresarios, fundamentalmente. Júpiter da políticos, periodistas, actores. Saturno da médicos, científicos en general, matemáticos. Es cierto que la persona saturnina, que tiene Saturno en uno de esos puntos fuertes que antes decíamos, es una persona con tendencia al pesimismo muy circunspecta, muy seria, muy rigurosa, mientras que la persona jupiteriana es expansiva, es jovial, es cachondeo puro. Sí, todo ese tipo de cosas se da, ¿no? Entonces, en torno a Gauquelin surge una polémica bestial, despiadada, absolutamente despiadada, por gente que le decía, que intentó desacreditarle, y los últimos días de Gauquelin fueron dramáticos. Yo, que tuve la suerte de tener amistad con él y tener contacto, y estábamos en contacto y muy comentando sus investigaciones y tal, él era de París, pero vivió los últimos años en San Diego, en California. Lo traje para hacer un programa de televisión española, La Tabla Redonda, un programa de lujo que se hacía entonces. Y entonces vino ya muy mal, ¿no? Nosotros llevábamos años siendo amigos, pero eso sería a principios de los 90. Y muere en el 91. Sí, a principios de los 90 hicimos el programa ese, estaba muy tocado y prácticamente no quiso ni hablar conmigo de la situación tan desesperada que llevaba con los científicos que le atacaban de una manera feroz y sin fundamento, y a los pocos meses se suicidó el pobre hombre, ¿no? Y bueno, sus estudios están ahí, sus estudios además los han corroborado otros científicos luego que están siguiendo sus estudios, y son muy interesantes, son irrebatibles, ¿no? ¿Sabes que saltó hace poco, estamos hablando, si no recuerdo mal, creo que fue en 1988, una pequeña polémica, siempre sale polémica cuando un personaje famoso como era Nancy Reagan, diciendo que ella se asesoraba con astrólogos. Luego se demostró que no solo Nancy Reagan, sino muchísima gente tenía su astrólogo, no tanto en el pasado, sino también en la actualidad. Tú me imagino que por tu experiencia, por tu profesión, habrás conocido muchísima gente famosa que nos podríamos sorprender, y no habrá que decir nombres, pero que sí que consultan mucho más la astrología de lo que nos podemos suponer. Sí, gente de todo tipo, intelectuales, eclesiásticos,
empresarios y deportistas. Créeme, Dios, pero por si acaso dice, échame la carta astral a ver qué pasa, ¿no? Sí, bueno, yo tengo dedicatorias muy interesantes y preciosas, ¿no? Muy de agradecer, de eclesiásticos que han publicado obras espectaculares y no se han ruborizado en dedicarme su libro, ¿no? No pasa nada. Lo que pasa que sí que es cierto, la astrología se usa mucho, pero siempre ha reinado una doble moral, un juego hipócrita en torno a la hipocresía, ¿no? Sí. Y la gente lo usa, pero en público no lo usa, o no quieren decir que se usa, ¿no? Y esto ya empieza incluso en tiempos de Roma. Antes citabas a Roma, ¿no? Pues en Roma hay un juego también ahí de espejos, lo usan, pero luego algunos emperadores se los quieren cargar a los astrólogos. Entonces, esta doble moral ha imperado siempre. Y incluso en la Edad Media también no ocurre lo mismo. Siempre. Esto ha ocurrido siempre y hoy día sigue ocurriendo, se sigue utilizando, lo sigue utilizando los poderosos de hoy en día y lo que ocurre es que, claro, normalmente no se dice, pero lo que tú decías, por ejemplo, de Nancy Reagan, es que esto es cierto, pero es una mentira que hay detrás. Joan Quigley, que era la astróloga de Reagan, es cierto que estaba muy en contacto con Nancy, ¿no? Pero a quien asesoraba directamente era a Reagan, al propio Reagan. De hecho, llegó a marcar fechas tan importantes como el Tratado de Desarme que firmó con Gorbachev en Islandia en 1986, si no recuerdo mal. Y el que tenía verdadero interés en la astrología era él, porque Reagan, mucho antes de ser presidente, cuando era actor, estudiaba astrología. O sea, él aprendió astrología. Bueno, y la gran importancia que tuvo, ¿verdad? Porque se habla, pues eso, más o menos dentro del mundo mediático, pues si alguien famoso dice que consulta a un astrólogo, tiene una repercusión tremenda. Pero luego hay esa guerra oculta, y me refiero incluso a la Segunda Guerra Mundial, donde también la astrología jugó un papel fundamental. Eso seguro que Carlos lo sabrá, pero si no recuerdo mal, a Hitler le vaticina un astrólogo, Kraft, que va a tener un atentado en noviembre del 39, como efectivamente lo tiene, y a partir de ahí, una vez que la Gestapo no le ejecuta porque pensaba que era un conspirador, cuando se da cuenta que realmente tiene esos poderes, ¿no? Vamos a llamarlos así, se crea una especie de gabinete astrológico. Y los ingleses, con Louis de Ball, también crean un gabinete, no lo llaman astrológico, sino de psicológico, para contrarrestar los efectos que podría generar. O sea, después yo creo que se lo querían más los alemanes que los ingleses. O sea, las cosas como son. Había también esa guerra, ¿no? Oculta y esotérica alrededor de la astrología. Tú decir lo que has dicho tú como el chiste. No creía en ello, pero por si las moscas. La verdad es que había muchísimas personas importantes, incluso toreros, y fíjate, en el siglo XX, y hay documentos, sobre todo en las hemerotecas a nivel periodístico. Yo que estoy haciendo un artículo sobre esa temática para Cuarto Milenio, precisamente había toreros que se acercaban a las cuevas del Sacro Monte, a Granada, buscando el calor y la salvación de alguna forma, ¿no?, de las gitanas del Sacro Monte, para ver cómo iba a ser su faena durante el año que iba a comenzar, por ejemplo, cómo iban a ser sus faenas, ¿no? Y en algunos casos estas gitanas le predijo la muerte a más de uno y se cumplió. De hecho, a Manuel Granero, un torero de la época, sí, bueno, pues este era uno de los que solía acercarse por las cuevas del Sacro Monte buscando la positividad, ¿no?, ante esas mujeres, y le decía: cuidado, porque un toro que lleve una divisa encarnada te matará. Y en ese mismo año, en agosto, en el Madrid, murió en la Plaza de Toros. Ese tipo, precisamente, estamos hablando de la muerte. Ha habido muchos, gente que a través de la astrología aseguraba pues que podían acontecer, o a lo largo de la historia, incluso saber esas profecías, apocalípticas, ¿no?, que se han relacionado siempre con los astros. ¿Es eso posible? Normalmente no. Normalmente sobre esto se ha exagerado mucho, y la astrología hay que reconocer que tiene sus limitaciones, como cualquier ciencia, como cualquier saber. Bueno, ciencia, yo creo que la astrología es una ciencia-arte, ¿no? Pero bueno, cualquier conocimiento tiene sus limitaciones, la astrología las tiene, y sobre todo los astrólogos las tenemos, y hay que ser honestos y reconocerlas. No se puede saber todo con la astrología, hay muchas cosas que es imposible descubrir, y hay cosas que sorprendentemente sí que se pueden saber con la astrología, pero sí que es cierto que la astrología ha dado pie a numerosas profecías
la mayoría de ellas sin fundamento y sin pies ni cabeza, porque ha sido gente que, como hoy día, por ejemplo, o sea, hay una gran cruz en el cielo y te aparecen 20.000 profecías en internet porque hay una gran cruz y el mundo se cae, ¿no? Y tonterías de este tipo. O sea, pero los astrólogos no han dicho nada de eso. Lo que pasa es que hay mucha gente que coge la astrología y hace de eso un filón, lo que quiere hacer. Algo parecido ocurrió con el descubrimiento de América. Se aseguraba que, bueno, pues que existieron esos presagios astrológicos. No, y es verdad. Es que el Bernardino de Sahagún lo cuenta, y hubo hasta 8 presagios que Moctezuma consideró que eran funestos 10 años antes de que ocurriera la invasión, y efectivamente ocurrió. Pero no tanto el descubrimiento de América, sino cuando llega allí Hernán Cortés. Sí, y bueno, y hay muchísimos otros que son absolutamente potentes. Por ejemplo, Torres Villarroel, que me parece que lo citabas antes. Sí. Este hombre, que es el último catedrático de astrología que hay en España, que había cátedra de astrología en Salamanca. Sí, bueno, él era catedrático de matemáticas. Lo que pasa es que en aquella época al astrólogo se le llamaba matemáticas. Era lo mismo. Es que lo hemos comentado al principio. Es que era pura cálculo matemático. Aparte de muchas más cosas. Era torero, saltimbanqui, periodista, poeta. Pero bueno, era un hombre sabio. Y este hombre profetizó con muchísimo tiempo de antelación la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? En base a los astros. O sea que sí que hay algunas profecías que verdaderamente tienen sentido y son sumamente interesantes, pero muchas de las profecías que se atribuyen a la astrología no tienen nada que ver con la astrología, ¿no? Tú nos has traído este anuario astrológico, donde, bueno, se ve que es un tocho, bueno, un auténtico libro, del 2015, del 2016, se habla de todo, ya lo comentaba David. Este es el del 2016-17, Jesús. Bueno, tú vas más adelantado que yo tengo el de 2015-16 claro. Y ya me parece que... A mí esto me preocupa porque ha sobrepasado la fecha de la guerra zombie, entonces ya estoy saca entonces el del 18 porque... No, el 18 es muy breve, ya no estáis. Quedamos solamente 2 o 3. Sé que es muy aventurado siempre hacer esas predicciones, más que profecías, predicciones para el año 2016, que bueno, que ya estamos un poco finalizando este 2015 y en breve llegará, ¿no? Pero yo no sé si te atreves a decir aquí pues alguna de esas predicciones que tengan que ver, no sé si con lo político, con lo social, con lo económico. Lo está haciendo. Está empezando a pasar página. Porque me imagino que es algo de lo que más te preguntarán casi siempre, de lo que más también de alguna forma es arriesgado decirlo, pero que en este caso, pues, sabiendo además que eres el director de este anuario astrológico, casi es obligada, ¿no? La pregunta, en el sentido de que estamos viviendo momentos convulsos, siempre hay momentos convulsos, pero en España ahora especialmente, y si hay algo, no sé si positivo o negativo, que se pueda destacar y que de alguna forma los astros lo están diciendo. Mira, Jesús, bueno, no soy el director, soy el que lo escribe de cabo a rabo, bueno, este anuario. El director, presidente. El que se come directamente todo el trabajo del anuario. ¿No? Bueno, vamos a poner títulos. El anuario es algo que sí es una obra muy personal, que llevamos 25 años ya con ella, ¿no? Y felizmente. Y esta parte del final que te estoy mostrando, la parte de astro mundial, es la que tiene que ver con cómo los astros condicionan la sociedad o el devenir histórico, ¿no? En un momento dado. Entonces, lo importante para este año que viene, para este año 2016, explico fundamentalmente tres puntos clave, que ya había anticipado antes. Uno de ellos es los giros actuales de Rusia y de Cuba, que bueno, eso ahora ya lo estamos viendo, pero termino de explicarlo porque hay todavía cuestiones que matizar. ¿Cuándo entra Israel en guerras y por qué? Haciendo un estudio astrológico, pues te das cuenta que Israel nunca declara la guerra o nunca entra en guerra cuando Marte está retrógrado. Espera a que haya pasado un tiempo, ¿no? Y esto es interesantísimo. O sea, que el Mossad tiene astrólogos. La Cábala es astrología. La Cábala es pura astrología. Totalmente. Y luego el ciclo Saturno-Neptuno, que es un ciclo que, bueno, en torno al que danzan Cataluña y España, una danza macabra, porque siempre que ha habido este ciclo Saturno-Neptuno es cuando entre ellos se dan más leña y cuando hay los problemas más graves. La Semana Trágica de Barcelona, por ejemplo, ocurrió con un Saturno-Neptuno como el que hay ahora y que durará hasta el 2017, y este ciclo es el que va a predominar. El ciclo Saturno-Neptuno
marca especialmente para España una etapa de alta inestabilidad política, y esto es lo que demuestro en la parte de Astromundial, pues correlacionando cada vez que Saturno y Neptuno han estado en aspectos de tensión, qué es lo que ha ido pasando, ¿no? Porque el Astromundial trabaja así, o sea, no es que la astrología no se inventa, la astrología se descubre, y la Astromundial concretamente trabaja con la historia, porque lo que te demuestra es que la historia se repite. Y cada vez que va por ciclos. Ciertos ciclos se repiten determinados acontecimientos, que sí que no son los mismos, ¿no? Es como el agua del río, pero que se repite, ¿no? Entonces, pues de eso hablo fundamentalmente ahí. Bueno, pues estaremos al tanto de todas esas novedades. Esperemos, como dicen, lo siento, Carlos, pero como dicen, la guerra zombie llegará cuando menos te lo esperes. No, yo no. Es para vosotros el problema, ya. Como dicen en esto no es un tema de que nos adivinación, han es otra mandado. cosa. Y bueno, pues muchas gracias, Vicente, por haber estado con nosotros aquí en La Escóbula. No tenemos más tiempo, desgraciadamente. Se nos han quedado, como siempre, muchos temas en el tintero. De los que se anunciado 800. De unos 800 los que se han anunciado. Bueno, lo que pasa, algunos hemos mencionado, no hemos profundizado en algunos en particular, que sí que me hubiera gustado. Pero bueno, como yo siempre digo, siempre estoy luchando continuamente contra el reloj y siempre me gana, con lo cual no puedo hacer nada. Vicente, muchas gracias por haber estado con Muchísimas nosotros. gracias, David, a ti, a todo el equipo, y muy buenas noches a todos los oyentes. Gracias. Un placer. La escóbula de la brújula. La biblioteca de Alejandría. Y hoy tenemos una conversación pendiente en nuestra sección en la Biblioteca de Alejandría con Gabriel Elorriaga. Una conversación interesantísima, porque en mis manos tengo un libro el que tiempo atrás ni tan solo me hubiera imaginado tener el título con ese nombre, El Otro Mundo. Es, como digo, publicado por Gabriel Elorriaga en Glifos Publicaciones y prologado por Javier Sierra. Muy buenas noches, don Gabriel. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Qué tal estás? Para quien no te conozca o no recuerde por el nombre, eres abogado, periodista y político. Has sido diputado y senador durante 7 legislaturas. Perteneces a esa generación de protagonistas que dio el giro a España, que llevó a la transición, ¿no? Y como digo, este libro, El Otro Mundo, Magia, religión y ciencia en el siglo XXI. ¿Cómo puede ser? Parece una pregunta que te harán, me imagino, en 50.000 entrevistas, pero sí que cuanto menos sorprende el que una persona que te has dedicado a la política durante media vida, de repente publiques un libro de esa tesitura, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Era una necesidad una vez, digamos, ya dejaste la política y te dedicaste a otros menesteres? ¿Era una necesidad personal, una búsqueda? Bueno, yo es que como político estoy jubilado y como escritor estoy en activo. Claro. Entonces, en mi época política, fundamentalmente tenía unos deberes y unas responsabilidades con el electorado, con los señores que me habían votado, con el partido que me había incluido en sus candidaturas y con España, evidentemente. Y entonces, pues, digamos, no eres libre de tomar la decisión de participar en la política, pero una vez dentro de ella tienes unos compromisos que te obligan, pues, a mantenerte en una línea acorde con las razones que te han llevado al puesto, ¿no? En cambio, cuando no eres político, cuando te representas solo a ti mismo, pues estás en condiciones de discurrir, pensar y actuar como individuo libre e independiente,
de todo lo divino y lo humano, y esta es la explicación, ¿no? Ahora, yo siempre me dediqué, por supuesto, a escribir, y de hecho llevo desde los 19 o 20 años escribiendo casi todos los días, ¿no? Artículos, libros y demás cosas. Lo que pasa que en una etapa de mi vida, pues pude ser un escritor independiente, y en otra etapa de mi vida, pues al estar al servicio de unas ideas políticas, pues limité un poco mi actividad o la enfoqué al trabajo político y a la literatura política, ¿no? Sí, hombre, de hecho, ya incluso estando en la política, en un momento determinado, cuando estabas en la oposición en el gobierno, pues reclamaste una desclasificación de los archivos secretos sobre los ovnis en poder del Ejército del Aire, con lo cual, independientemente de la política, tú de siempre, bueno, pues has reflexionado y has buscado o has tenido esas preguntas, ¿no?, que muchos nos planteamos, ¿no?, del origen de la vida, qué nos espera después de la muerte, qué son esas luces que se ven en el cielo, etcétera, etcétera. Has sido una persona muy buscadora, por lo que veo. Bueno, efectivamente, es curioso, me mencionas estas preguntas sobre aquellos avistamientos, y esta es la explicación precisamente de mi amistad con el prologuista del libro, con Javier Sierra, ¿no? Sí. Que lo conocí entonces, porque entonces un jovencísimo Javier Sierra, pues estaba dedicado fundamentalmente a estos temas extraterrestres y esotéricos, ¿no? Y yo le ayudé efectivamente en esta historia con mucho interés. Primero porque en sí tiene interés, ¿no?, todo lo que sea pensar en lo desconocido y en lo misterioso, pero aparte de todo, porque formaba parte de mis propias preocupaciones como diputado. Es decir, que es un momento en que esto no alteraba mis preocupaciones, porque yo entonces era un diputado muy especializado en la política de la Comisión de Defensa, y aquellas entonces insistentes versiones más ciertas o más dudosas, o en fin, y aquellas visiones, pues afectaban de alguna manera a la integridad del espacio aéreo español. Es decir, que aquellos luces que usted dice podían ser luces misteriosas o podían ser simplemente interferencias de otra potencia. Estábamos aún en una época más cercana a la Guerra Fría y otros problemas, y relativamente, concretamente era yo, recuerdo, entonces diputado por Castellón, y hubo una extraña aparición de un objeto volador no identificado, que fue el que provocó inclusive una salida y una persecución con cargo a cazas de la base aérea de Manises en Valencia, sí. El llamado OVNI de Manises, yo creo que se llamaba, ¿no?, que llevaba una trayectoria muy concreta desde las Islas Baleares hasta Valencia, pasando por la costa de Castellón. Y entonces el objeto fue visto por millares, digo yo, de personas en la provincia de Castellón. Y entonces pues me entró una preocupación natural como diputado por Castellón, de saber qué era aquello que volaba por allá encima, ¿no? Gabriel, aparte del fenómeno OVNI, que me parece interesantísimo, pero bueno, en tu libro desarrollas muchísimos aspectos, ¿no? Cuando uno lee El otro mundo, que ya de por sí llama la atención el título, te das cuenta de que es como las reflexiones de una persona ya con cierta edad, donde de alguna forma está buscando esa esencia que tiene la cantidad de experiencias que tú has vivido, el estar metido en el fragor de la política. Hay que ser pragmático, hay que ser materialista en muchos de los casos, y parece que queda un poco relegado este tipo de reflexiones sobre la vida y la muerte que tú haces aquí. Hay varias frases que me llaman la atención de este libro. Una de ellas es que dices que sabemos que el hombre está hecho para saber más, lo cual yo estoy de acuerdo. Y otra frase que dices que el misterio ocupa mucho más espacio en el universo que nuestra isla de conocimientos verificados. ¿Tú crees que realmente estamos aquí para aprender? ¿Realmente no nos enteramos de nada? ¿O al final es una búsqueda continua que no solo continúa en esta vida, sino más allá de la muerte? Bueno, yo creo que los seres humanos tenemos una capacidad de conocimiento y de aprender que desborda absolutamente las dimensiones de un ser vivo que vive en un pequeño planeta que es como una gota de polvo en una inmensidad de un universo
sin límites conocidos, ¿no? Entonces quiero decir que la diferencia del ser humano sobre cualquier otro ser viviente es esa capacidad de pensar y de imaginar o de soñar lo que no ven, ¿no? Pero hay que partir de la base de que la naturaleza no crea órganos inútiles, es decir, que cuando el ser humano tiene esa dimensión es porque el ser humano tiene una relación con esa dimensión, o tiene algo que hacer en esa dimensión distinta, en ese otro mundo, ¿no? Es decir, no es concebible que un ser humano no tenga en su vida otro objetivo que los propios de su condición simplemente terrícola, de su condición simplemente de animal, porque, claro, para eso no necesitaba ese talento, esa capacidad de abstracción y esa capacidad de filosofar y de imaginar. Es decir, que yo creo que la que diferencia al ser humano de cualquier otro ser vivo es esa dimensión, digamos, filosófica, esa imaginación. Es decir, no creo que tengan razón los que creen que existe un homo antecesor. Es decir, que cuando ven un ser que ya es bípedo, que tiene determinada forma de mandíbula o determinado pelo, lo que sea, que se parece cada vez más al hombre, o es prácticamente como otro hombre, dice, bueno, es que es un grado en la evolución. No, el grado en la evolución no existe. Es decir, existe unos seres que no tienen dimensión cultural, intelectual y fantasía como el hombre, y unos seres que tienen esa dimensión. Hay un trance. La humanidad no es un fenómeno que distingue físicamente a unos seres de otros, los distingue mentalmente. Es decir, es una mentalidad absolutamente distinta, única, y que no tiene relación con el resto de la vida que nos rodea en ese aspecto intelectual, aunque la tenga en el aspecto físico, ¿no? Y entonces, quiero decir, este misterio de la vida es el que hace que el hombre no es un hombre encajado con la propia naturaleza de la Tierra, es un hombre que lucha contra la Tierra, es decir, que lucha contra la corteza, que lucha contra la ley de la gravedad. La Tierra es una superficie poblada de pirámides, de torres, de iglesias, de minaretes, de pagodas, tirando hacia otra dimensión, señalando otro espacio, ¿no? Y esto no es un capricho solo de un ser sobre la Tierra, que está destinado a estar siempre solo en la Tierra, sino que es un ser que efectivamente cree tener otra dimensión. De una forma ingenua, el hombre antiguo pues pensaba que esa dimensión era algo más alto, algo más arriba, el concepto tierra-cielo, ¿no? Pero yo creo que hoy en día sabemos que no hay una distancia entre esta vida y la otra, es decir, que son dos manifestaciones de vida que se superponen en distintas dimensiones, es decir, no hay un mundo detrás de las estrellas y otro debajo de las estrellas, hay dos mundos dentro de nosotros. Bueno, pues ahí tenemos el otro mundo, magia, religión y ciencia en el siglo XXI, un libro donde publicado por Glifos Publicaciones y en el que, bueno, pues su escritor, don Gabriel Lorriaga, pues rompe... Padre. El padre, además, se llama Gabriel Lorriaga. Exactamente. Pues rompe ahí esquemas para viajar entre lo científico y lo técnico, ahí yendo pues hacia esas fronteras del conocimiento y sobre todo del autoconocimiento también, ¿no? Pues muchas gracias, don Gabriel, por haber estado con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros y espero que os guste el libro, que lo veáis con atención. Nos veremos dentro de poco con la presentación, que seguro que habrá. Seguro, haremos una presentación, me figuro que estaremos juntos, Javier Sierra y yo, y coincidimos mucho en estos planteamientos sobre la otra vida, precisamente. Gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo. La escóbula de la brújula. Los cuentos de Callejo.
Bueno, Jesús, el tiempo va justísimo, pero te voy a hacer hablar más rápido. El cuento de hoy me imagino que va sobre astrología. Hombre, y sobre un sabio astrólogo. Así que como no tenemos demasiado tiempo, vamos allá. Cuenta la leyenda que había un astrólogo y un rey poderoso y muy despótico al que le molestaba mucho la atención que el pueblo daba a las predicciones del adivino. En fin, tenía su pequeña rivalidad. Cierto día, el rey decide matarle, como es el rey, pero antes quería dar una lección al pueblo y al mismo astrólogo. «Dime, amigo de los astros, tú que lo sabes todo», le dijo el rey, «¿podrías decirme qué día vas a morir?» Había cierta sorna en esa pregunta. El astrólogo miró al pueblo reunido alrededor de la plaza y miró al verdugo. Pidió unos minutos para consultar a los astros. Se mascaba la tensión y la tragedia. Después, el rey, un poco impaciente, le pregunta: ¿Qué te han dicho los astros? Y dice el astrólogo: «Señor mío, no me atrevo a decirlo». Dilo ya, es que no lo sabes, le dice el rey, que ya estaba ahí preparándole al verdugo. Y el astrólogo, con esa flema, con esa sabiduría, le dice: «Señor mío, los astros dicen que moriré exactamente un día y una hora antes que su majestad». Y así fue como el sabio astrólogo vivió muchos años en el palacio, bien cuidado por el rey por si acaso. Bueno, eso está bien, es una buena manera. ¿Qué diríamos nosotros en esa situación? Yo creo que diría, bueno, diga lo que diga, me van a ejecutar. No hay posibilidad. Así que, pequeña moraleja callejista, para vivir, para disfrutar bien de la vida y para prosperar, yo creo que es necesario dejar una puerta abierta a la imaginación y otra a la esperanza. Bueno, pues hasta aquí nos ha llevado el tiempo, justísimo. Muy buenas noches, don Carlos Canales, vamos a dejar que duermas. Buenas noches. Muy buenas noches, don Fermín Mayorga, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, un placer como siempre. Y bueno, Jesús, antes, brevemente, hay que anunciar dos cosas. Primero, esta semana que viene presentas el libro de sabiduría ancestral de las plantas, publicado por Editorial Arcopress, y lo haces el martes, si no me equivoco. Martes 13, ¿qué te parece? El martes 13, como debe ser, y es en la librería Le. Librería Le, acentuado en la E. Con tilde en la E, que está en el Paseo de la Castellana 154. Y brevemente ya decir que también a través de internet ya está el primer congreso de la España Mágica 2015 que está disponible. Lo podéis ver ahí entrando en la web de Divulgadores del Misterio, donde hay un link en la derecha, y desde ahí ya podéis acceder a todo su contenido. Bueno, pues una semana más. Muchas gracias por acompañarnos durante estas 2 horas. Os recordamos nuestra página web, laescobula.com, y en las redes sociales, en Facebook, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.